nos lo agradecen menos aún que a vosotros. Los viajeros nos miran de costado y los aldeanos nos ponen motes ridículos. Trancos soy para un hombre gordo que vive a menos de una jornada de ciertos enemigos que le helarían el corazón, o devastarían la aldea, si no montáramos guardia día y noche. Sin embargo, no podría ser de otro modo. Si las gentes simples están libres de preocupaciones y temor, simples serán y nosotros mantendremos el secreto para que así sea. Esta ha sido la tarea de mi pueblo, mientras los años se alargaban y el pasto crecía. Pero ahora el mundo está cambiando otra vez. Llega una nueva hora. El daño de Isildur ha sido encontrado. La batalla es inminente. La espada será forjada de nuevo. Iré a Minas Tirith. El daño de Isildur ha sido encontrado, dices, replicó Boromir. He visto un anillo brillante en la mano del mediano, pero Isildur pereció antes que comenzara esta edad del mundo, dicen. Como saben los sabios que este anillo es el mismo, y cómo ha sido transmitido a lo largo de los años, hasta el momento en que es traído aquí por tan extraño mensajero. Eso se explicará, dijo Elrond. Pero no ahora, te lo suplico, señor. Dijo Bilbo. El sol ya sube al mediodía y necesito algo que me fortalezca. No te había nombrado, dijo Elrond sonriendo. Pero lo hago ahora. Acércate. Cuéntanos tu historia. Y si todavía no la has puesto en verso, puedes contarla en palabras sencillas. Cuanto más breve seas, más pronto tendrás tu refrigerio. Muy bien, dijo Bilbo, seré breve, si tú me lo pides. Pero contaré ahora la verdadera historia y si a alguien se la he contado de otro modo, miró de soslayo a Gloin, le ruego que la olvide y me perdone. Solo deseaba probar que el tesoro era de veras mío en aquellos días y librarme del nombre de ladrón que algunos me pusieron. Pero quizás yo entienda las cosas un poco mejor ahora. De cualquier modo, esto es lo que ocurrió. Para algunos de los que estaban allí la historia de Bilbo era completamente nueva y escucharon asombrados mientras el viejo hobbit, no de mala gana, volvía a relatar su aventura con Gollum, de cabo a rabo. No omitió ninguno de los enigmas. Hubiera hablado también de la fiesta y de cómo había dejado la comarca, si se lo hubieran permitido, pero Elrond alzó la mano. Bien dicho, amigo mío, dijo, pero ya es suficiente. Basta para saber que el anillo ha pasado a Frodo tu heredero. Que él nos hable ahora. Menos complacido que Bilbo, Frodo contó todo lo que concernía al anillo desde el día en que había pasado a él. Hubo muchas preguntas y discusiones acerca de cada uno de los pasos del viaje, desde Hobbiton hasta el vado del Bruinen y todo lo que él podía recordar de los jinetes negros fue examinado con atención. Al fin Frodo se sentó de nuevo. No estuvo mal, le dijo Bilbo. Hubieras contado una buena historia, si no te hubiesen interrumpido de ese modo. Traté de sacar algunas notas, pero tendremos que revisarlas juntos algún día, si me decido a transcribirlas. Hay materia para capítulos enteros en lo que te pasó antes de llegar. Sí, es una historia muy larga, respondió Frodo. Pero a mí no me parece todavía completa. Hay partes que aún no conozco, sobre todo las que se refieren a Gandalf. Galdor de los Puertos, que estaba sentado no muy lejos, alcanzó a oírlo. Hablas también por mí, exclamó y volviéndose a Elrond le dijo, los sabios pueden tener buenas razones para creer que el trofeo del mediano es en verdad el gran anillo largamente discutido, aunque pueda parecer inverosímil a aquellos que saben menos. Pero no oiremos las pruebas. Y haré otra pregunta. ¿Qué hay de Saruman? Es muy versado en la ciencia de los anillos y sin embargo no se encuentra entre nosotros. ¿Qué nos aconseja, si está enterado de lo que hemos oído? Las preguntas que haces, Galdor, dijo Elrond, están ligadas entre sí. No las he pasado por alto y serán todas contestadas. Pero estas cosas tendrá que aclararlas Gandalf mismo, y lo llamo ahora en último lugar, pues es el lugar de honor y en todos estos asuntos ha sido siempre la autoridad. Algunos, Galdor, dijo Gandalf, pensarían que las noticias de Gloin y la persecución de Frodo bastan para probar que el trofeo del mediano es de mucha importancia para el enemigo. Sin embargo, es un anillo. Entonces, los Nazgûl guardan los 9. Los 7 han sido tomados o destruidos. Al oír esto Gloin se sobresaltó, pero no dijo una palabra. Los 3, sabemos qué pasa. ¿Qué es entonces este otro anillo que él tanto desea? Hay en verdad un amplio espacio de tiempo entre el río y la montaña, entre la pérdida y el hallazgo. Pero la laguna que había en la ciencia de los sabios ha sido llenada al fin. Aunque con demasiada lentitud. Pues el enemigo ha estado siempre cerca, más cerca de lo que yo temía. Y quiso la buena ventura que hasta este año, este último verano, parece, no averiguara toda la verdad. Algunos aquí recordarán que hace muchos años me atreví a cruzar las puertas del nigromante en Dol Guldur,
Examiné secretamente sus costumbres y descubrí que nuestros temores tenían fundamento. El nigromante no era otro que Sauron, nuestro antiguo enemigo, que de nuevo tomaba forma y poder. Algunos recordarán también que Saruman nos disuadió de que emprendiéramos acciones contra él y por mucho tiempo nos contentamos con vigilarlo. Al fin, mientras la sombra crecía, Saruman fue cediendo y el concilio se esforzó realmente y consiguió que el mal dejara el bosque negro. Y esto ocurrió el mismo año en que se descubrió el anillo. Rara casualidad, si fue casualidad. Pero ya era demasiado tarde, como Elrond había previsto. Sauron también había estado observándonos, y se había preparado para resistir nuestro ataque, gobernando Mordor desde lejos por medio de Minas Morgul, donde vivían los 9 sirvientes, hasta que todo estuviese dispuesto. Luego cedió terreno ante nosotros, pero era una huida fingida y poco después llegó a la Torre Oscura y allí se manifestó abiertamente. Entonces el concilio se reunió de nuevo, pues ahora sabíamos que estaba buscando el único, aún con mayor avidez. Temimos entonces que supiera algo del anillo que nosotros ignorábamos. Pero Saruman dijo no, repitiendo lo que ya nos había dicho antes, que el único nunca aparecería de nuevo en la Tierra Media. En el peor de los casos, nos dijo, el enemigo sabe que nosotros no lo tenemos y que está todavía perdido. Pero lo que está perdido puede encontrarse, piensa. No temáis. Esta esperanza se volverá contra él. No he estudiado seriamente estas cuestiones. Cayó en las aguas del Anduin el Grande y hace tiempo, mientras Sauron dormía, fue río abajo hacia el mar. Que se quede allí hasta el fin. Gandalf cayó, mirando en el este, por encima del pórtico, los picos lejanos de las montañas nubladas, en cuyas grandes raíces el peligro del mundo había estado oculto tanto tiempo. Suspiró. Me equivoqué entonces, dijo. Me dejé acunar por las palabras de Saruman el sabio, pero yo tenía que haber averiguado antes, y el peligro sería menor. Todos nos equivocamos, dijo el Rondí, si no hubiese sido por tu vigilancia quizá las tinieblas ya habrían caído sobre nosotros. Pero continúa. Desde el principio tuve malos presentimientos, a pesar de las supuestas evidencias, dijo Gandalf, y quise saber cómo había llegado esta cosa a Gollum y cuánto tiempo la había tenido consigo. Monté pues una guardia pensando que no tardaría en salir de las tinieblas en busca de su tesoro. Salió, pero consiguió escapar y no pudimos encontrarlo. Después, descuidé el asunto y me contenté con observar y esperar como hemos hecho demasiado a menudo. Pasó el tiempo y trajo muchas preocupaciones y al fin mis dudas despertaron y se encontraron convertidas en miedo. ¿De dónde venía el anillo del hobbit? Y si mi miedo estaba justificado, ¿qué haríamos entonces? Había que decidirse. Pero no le hablé de mis temores a nadie, sabiendo qué peligroso podía ser un susurro intempestivo si llegaba a oídos equivocados. En el curso de las largas guerras con la Torre Oscura la traición ha sido nuestro mayor enemigo. Eso fue hace 17 años. Muy pronto advertí que espías de toda clase, aun bestias y pájaros, se habían reunido alrededor de la comarca, y mis temores crecieron. Pedí ayuda a los Dúnedain, que doblaron la guardia, y abrí mi corazón a Aragorn, el heredero de Isildur. Y yo, dijo Aragorn, aconsejé que diéramos caza a Gollum, aunque fuera demasiado tarde. Y como parecía justo que el heredero de Isildur reparara la falta de Isildur, acompañé a Gandalf en la larga y desesperanzado persecución. Luego Gandalf contó cómo habían explorado de extremo a extremo las tierras ásperas, hasta las mismas montañas de sombra y las defensas de Mordor. Allí nos llegaron rumores de Gollum y supusimos que vivía en las lomas oscuras desde hacía tiempo, pero nunca lo encontramos y al fin me desesperé. Y esa misma desesperación me llevó a pensar en una prueba que podía hacer innecesario ir en busca de Gollum. El anillo mismo podía decir si era el único. Recordé unas palabras que había oído en el concilio, palabras de Saruman a las que no había prestado mucha atención en aquel entonces. Las oí ahora claramente en mi corazón. Los 9, los 7, y los 3, nos dijo, tienen todos una gema propia. No el único. Es redondo y sin adornos, como si fuese de menor importancia, pero el hacedor del anillo le grabó unas marcas que quizá las gentes versadas aún podrían ver y leer. No nos dijo qué eran esas marcas. ¿Quién podía saberlo? El hacedor. Y Saruman. Por mayor que fuera su ciencia, debía de haber una fuente. ¿En qué mano, exceptuando a Sauron, había estado esta cosa, antes que se perdiera? Solo en la mano de Isildur. Junto con este pensamiento, abandoné la casa y pasé rápidamente a Gondor. En otras épocas los miembros de mi orden eran bien recibidos allí, pero sobre todo Saruman, que fue durante mucho tiempo huésped de los señores de la ciudad. El señor Denethor me recibió más fríamente que en aquella época y me permitió de mala gana que buscara en el montón de pergaminos y libros.
Si en verdad solo buscas, como dices, registros de días antiguos y de los comienzos de la ciudad, lee, me dijo. Para mí, lo que fue es menos oscuro que lo que viene y esa es mi preocupación. Pero a no ser que tu ciencia supere a la de Saruman, que estudió aquí mucho tiempo, no encontrarás nada que no me sea conocido, pues soy maestro del saber en esta ciudad. Así dijo Denethor. Y sin embargo hay allí en sus archivos muchos documentos que ya pocos son capaces de leer, ni siquiera los maestros, pues la escritura y la lengua se han vuelto oscuras para los hombres más recientes. Y a ti te digo, Boromir, encontrarás en Minas Tirith un pergamino de la mano misma de Isildur que nadie ha leído desde la caída de los reyes, excepto Saruman y yo. Pues Isildur no se retiró directamente de la guerra en Mordor, como han dicho algunos. Algunos en el norte, quizás, interrumpió Boromir. Todos saben en Gondor que primero fue a Minas Anor y allí habitó un tiempo con su sobrino Meneldil, instruyéndolo, antes de encomendarle el reinado del sur. En ese tiempo plantó allí el último retoño del árbol blanco, en memoria de su hermano. Pero en ese tiempo escribió también este pergamino, dijo Gandalf, y eso no se recuerda en Gondor, parece. Pues el pergamino se refiere al anillo y ahí ha escrito Isildur. El gran anillo pasará a ser ahora una herencia del Reino del Norte, pero los documentos sobre él serán dejados en Gondor, donde también viven los herederos de Elendil, para el tiempo en que el recuerdo de estos importantes asuntos pudiera debilitarse. Luego de estas palabras Isildur describe el anillo, tal como lo encontró. Estaba caliente cuando lo tomé, caliente como una brasa y me quemé la mano, tanto que dudo que pueda librarme alguna vez de ese dolor. Sin embargo se ha enfriado mientras escribo y parece que se encogiera, aunque sin perder belleza ni forma. Ya la inscripción que lleva el anillo, que al principio era clara como una llama, se ha borrado y ahora apenas puede leerse. Los caracteres son élficos, de Eregion, pues no hay letras en Mordor para un trabajo tan delicado, pero el lenguaje me es desconocido. Pienso que se trata de una lengua del país tenebroso, pues es grosera y bárbara. Ignoro qué mal anuncia, pero la he copiado aquí, para que no caiga en el olvido. El anillo perdió, quizás, el calor de la mano de Sauron, que era negra y sin embargo ardía como el fuego, y así Galad fue destruido. Quizás si el oro se calentara de nuevo, la escritura reaparecería. Pero por mi parte no me arriesgaré a dañarlo, de todas las obras de Sauron, la única hermosa. Le es muy preciado, aunque lo he obtenido con mucho dolor. Leí estas palabras y supe que mi pesquisa había terminado. Pues como Isildur había supuesto, la inscripción había sido grabada en la lengua de Mordor y los sirvientes de la torre y lo que ahí se decía era ya conocido. Pues el día en que Sauron se puso el único por primera vez, Celebrimbor, hacedor de los tres, estaba mirándolo y oyó desde lejos cómo pronunciaba estas palabras y así se conocieron los malvados propósitos de Sauron. Me despedí enseguida de Denethor, pero iba aún hacia el norte cuando me llegaron mensajes de Lórien, que Aragorn había estado allí y que había encontrado a la criatura llamada Gollum. Lo primero que hice fue ir a buscarlo y escuchar su historia. No me atrevía a imaginar los peligros mortales a que habría estado expuesto. No hay por qué recordarlos, dijo Aragorn. Si un hombre tiene que pasar delante de la Puerta Negra, o pisar las flores mortales del Valle de Morgul, conocerá el peligro. Yo también desesperé al fin y emprendí el camino de vuelta. Y ahí que la fortuna me ayudó entonces y tropecé con lo que buscaba, las huellas de unos pies blandos a orillas de un estanque cenagoso. Las huellas eran frescas, de pasos rápidos, y no iban hacia Mordor, se alejaban. Las seguí por las orillas de las ciénagas muertas y al fin lo alcancé. En acecho junto a una laguna, mirando las aguas estancadas mientras caía la noche, así atrapé a Gollum. Un barro verde le cubría el cuerpo. Nunca nos entenderemos, parece, pues me mordió y yo no me mostré amable. No obtuve nada de su boca, excepto la marca de unos dientes. Creo que esa fue la peor parte del viaje, el camino de vuelta, vigilándolo día y noche, obligándolo a caminar delante de mí con una cuerda al cuello, amordazado, llevándolo siempre hacia el bosque negro, hasta que la falta de agua y comida lo ablandaron un poco. Al fin llegamos allí y lo entregué a los elfos, como habíamos convenido, y me alegró librarme de él, pues ese día. Por mi parte espero no verlo más. Pero Gandalf llegó y tuvo con él una larga conversación. Sí, larga y fatigosa, dijo Gandalf, pero no sin provecho. Ante todo, lo que me dijo de la pérdida del anillo concuerda con lo que Bilbo nos ha contado por vez primera abiertamente. Aunque esto no importa mucho, pues yo había adivinado la verdad. Pero me enteré entonces de que el anillo de Gollum procedía del Río Grande, cerca de los Campos Gladios. Y me enteré también de que lo tenía desde hacía tanto tiempo que habían pasado ya varias generaciones de la pequeña especie de Gollum.
El poder del anillo le había alargado la vida más allá de lo normal y solo los grandes anillos tienen ese poder. Y si esto no es prueba suficiente, Galdor, hay otra de la que ya he hablado. En este mismo anillo que habéis visto ante vosotros, redondo y sin adornos, las letras a las que se refiere Isildur pueden todavía leerse, si uno se atreve a poner un rato al fuego esta cosa de oro. Así lo hice y esto he leído. Ashnask Durbatuluk, Ashnask Kimbatul, Ashnask Trakatuk Akbursum, Isikrimpatul. Hubo un cambio asombroso en la voz del mago, de pronto amenazadora, poderosa, dura como piedra. Pareció que una sombra pasaba sobre el sol del mediodía y el pórtico se oscureció un momento. Todos se estremecieron y los elfos se taparon los oídos. Nunca jamás se ha atrevido voz alguna a pronunciar palabras en esa lengua aquí en Imladris, Gandalf el Gris, dijo Elrond mientras la sombra pasaba y todos respiraban otra vez. Y esperemos que nadie las repita aquí de nuevo, respondió Gandalf. Sin embargo, no pediré disculpas, Elrond. Pues si no queremos que esa lengua se oiga en todos los rincones del oeste, no dudemos de que este anillo es lo que dijeron los sabios, el tesoro del enemigo, cargado de maldad, y en él reside gran parte de esa fuerza que nos amenaza desde hace tiempo. De los años oscuros vienen las palabras que los herreros de Eregion oyeron una vez, cuando supieron que habían sido traicionados. Un anillo para gobernarlos a todos, un anillo para encontrarlos, un anillo para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas. Sabed también, mis amigos, que aprendí todavía más de Gollum. Se resistía a hablar y su relato no era claro, pero no hay ninguna duda de que estuvo en Mordor y que allí le sacaron todo lo que sabía. De modo que el enemigo sabe que el único fue encontrado y que desde hace tiempo está en la comarca, y como sus sirvientes lo han perseguido casi hasta estas puertas, pronto sabrá, quizás ya sabe, ahora mismo, que lo tenemos aquí. Todos callaron un rato, hasta que al fin Boromir habló. Una criatura pequeña es este Gollum, dijiste, pequeña, pero muy dañina. ¿Qué se hizo de él? ¿Qué destino le reservaste? Lo tenemos encarcelado, pero nada más, dijo Aragorn. Ha sufrido mucho. No hay duda de que fue atormentado y el miedo a Sauron es un peso que le oscurece el corazón. Sin embargo, soy el primero en alegrarse de que esté al cuidado de los elfos del Bosque Negro. La malicia de Gollum es grande y le da una fuerza difícil de creer en alguien tan flaco y macilento. Podría hacer aún muchas maldades, si estuviese libre. Y no dudo de que le permitieron salir de Mordor con alguna misión funesta. ¡Ay! ¡Ay! Gritó Legolas y el hermoso rostro élfico mostraba una gran inquietud. Las noticias que me ordenaron traer tienen que ser dichas ahora. No son buenas, pero solo aquí he llegado a entender que malas pueden ser para vosotros. Smeagol, ahora llamado Gollum, ha escapado. Escapado. Gritó Aragorn. Malas noticias en verdad. Todos lo lamentaremos amargamente, me temo. ¿Cómo es posible que la gente de Tranduil haya fracasado de este modo? No por falta de vigilancia, dijo Legolas, pero quizá por exceso de bondad. Y tememos que el prisionero haya recibido ayuda de otros y que estén enterados de nuestros movimientos más de lo que desearíamos. Vigilamos a esta criatura día y noche, como pidió Gandalf, aunque la tarea era de veras fatigosa. Pero según Gandalf había alguna posibilidad de que Gollum llegara a curarse y no nos pareció bien tenerlo encerrado todo el tiempo en un calabozo subterráneo, donde recaería en los pensamientos negros de siempre. Fuisteis menos tiernos conmigo, dijo Gloin con un relámpago en los ojos recordando días lejanos, cuando lo habían tenido encerrado en los sótanos de los reyes elfos. Un momento, dijo Gandalf. Te ruego que no interrumpas, mi buen Gloin. Aquello fue un lamentable malentendido, ya aclarado hace tiempo. Si hemos de discutir aquí todos los pleitos entre elfos y enanos, será mejor que suspendamos el concilio. Gloin se puso de pie e hizo una reverencia y Legolas continuó, en los días de buen tiempo llevábamos a Gollum a los bosques y había allí un árbol alto muy separado de los otros al que le gustaba subir. A menudo le permitíamos que trepara a las ramas más elevadas, donde el viento soplaba libremente, pero montábamos guardia al pie. Un día se negó a bajar y los guardias no tuvieron ganas de ir a buscarlo. Gollum había aprendido a sostenerse con los pies tanto como con las manos, y los guardias se quedaron junto al árbol hasta muy entrada la noche. Esa misma noche de verano, a la sazón sin luna ni estrellas, los orcos cayeron de pronto sobre nosotros. Los rechazamos al cabo de un tiempo, eran muchos y feroces, pero venían de las montañas y no estaban acostumbrados a los bosques. Cuando la lucha terminó, descubrimos que Gollum había desaparecido y que habían matado o apresado a los guardias. Nos pareció evidente entonces que el propósito del ataque había sido liberar a Gollum y que él lo sabía de antemano.
Como habrán urdido todo esto, no pudimos entenderlo, pero Gollum es astuto y los espías del enemigo muy numerosos. Las criaturas tenebrosas que fueron ahuyentadas el año de la caída del dragón, han vuelto en mayor número y el bosque negro es de nuevo un sitio nefasto, fuera de los límites del reino. No hemos podido recapturar a Gollum. Le seguimos las huellas, entre las de muchos orcos, y vimos que se internaban profundamente en el bosque, hacia el sur. Pero poco después las perdimos y no nos atrevimos a continuar la caza, pues ya estábamos muy cerca de Dol Guldur, que es todavía un sitio maléfico y que evitamos siempre. Bueno, bueno, se ha ido, dijo Gandalf. No tenemos tiempo de buscarlo otra vez. Que haga lo que quiera. Pero todavía puede desempeñar un papel que ni él ni Sauron han previsto. Y ahora responderé a otras preguntas de Galdor. ¿Qué se hizo de Saruman? ¿Qué nos aconseja en esta contingencia? Esta historia tendré que contarla entera, pues solo Elrond la ha oído y muy resumida. Es el último capítulo de la historia del anillo, hasta ahora. A fines de junio yo estaba en la comarca, pero una nube de ansiedad me ensombrecía la mente y fui cabalgando hasta las fronteras del sur. Tenía el presentimiento de un peligro, todavía oculto, pero cada vez más cercano. Allí me llegaron noticias de guerra y derrota en Gondor y cuando me hablaron de la sombra negra, se me heló el corazón. Pero no encontré nada excepto unos pocos fugitivos del sur, sin embargo me pareció que había en ellos un miedo del que no querían hablar. Me volví entonces al este y al norte y fui a lo largo del camino verde y no lejos de Bri tropecé con un viajero que estaba sentado en el terraplén a orillas del camino, mientras el caballo pasía allí cerca. Era Radagast el Pardo, que en un tiempo vivió en Rosgobel, cerca del Bosque Negro. Pertenece a mi orden, pero no lo veía desde hacía muchos años. Gandalf, exclamó. Estaba buscándote. Pero soy un extraño en estos sitios. Todo lo que sabía es que podías estar en una región salvaje que lleva el raro nombre de comarca. Tu información era correcta, dije. Pero no hables así si te encuentras con algún lugareño. En este momento estás muy cerca de los lindes de la comarca. ¿Y qué quieres de mí? Tiene que ser algo urgente. Nunca fuiste aficionado a los viajes, si no son muy necesarios. Tengo una misión urgente, me dijo. Las noticias son malas. Miró alrededor, como si los setos pudieran oír. Nazgûl, murmuró. Los 9 han salido otra vez. Han cruzado el río en secreto y van hacia el oeste. Han tomado el aspecto de jinetes vestidos de oscuro. Supe entonces qué era lo que yo había estado temiendo. El enemigo ha de tener alguna gran necesidad o propósito, dijo Radagast, pero no alcanzo a imaginar que lo trae a estas regiones distantes y desoladas. ¿Qué quieres decir?, pregunté. Me han dicho que a donde van, los jinetes piden noticias de una tierra llamada comarca. La comarca, dije y sentí que se me encogía el corazón. Pues aún los sabios temen enfrentarse a los 9, cuando andan juntos y al mando de ese jefe feroz, que antes fue gran rey y mago y que ahora alimenta un miedo mortal. ¿Quién te lo ha dicho y quién te envió? Pregunté. Saruman el Blanco, respondió Radagast. Y me mandó a decirte que si te parece necesario, él te ayudará, pero tendrías que pedírselo enseguida, o será demasiado tarde. Y este mensaje me dio esperanzas. Pues Saruman el Blanco es el más grande de mi orden. Radagast es, por supuesto, un mago de valor, maestro de formas y tonalidades y sabe mucho de hierbas y bestias y tiene especial amistad con los pájaros. Pero Saruman estudió hace tiempo las artes mismas del enemigo y gracias a esto a menudo hemos sido capaces de adelantarnos a él. Fueron las estratagemas de Saruman lo que nos ayudó a echarlo de Dol Guldur. Era posible que hubiese encontrado alguna arma que haría retroceder a los 9. Iré a ver a Saruman, dije. Entonces tienes que ir ahora, dijo Radagast, pues perdí mucho tiempo buscándote y los días empiezan a faltar. Me dijeron que te encontrara antes del solsticio de verano y ya estamos ahí. Aunque partieras ahora, es difícil que llegues a él antes que los 9 descubran esa tierra que andan buscando. Por mi parte me vuelvo enseguida, y diciendo esto montó y se dispuso a partir. Un momento, dije. Necesitaremos tu ayuda y la de todas las criaturas que estén de nuestro lado. Mándales mensajes a todas las bestias y pájaros que son tus amigos. Diles que transmitan a Saruman y a Gandalf todo lo que sepan sobre este asunto. Que los mensajes sean enviados a Orthanc. Así lo haré, dijo Radagast, y se alejó al galope como si lo persiguieran los 9. No pude seguirlo en ese momento. Yo había viajado mucho ese día y me sentía tan cansado como el caballo y tenía que pensar algunas cosas. Pasé la noche en Bree y decidí que no tenía tiempo de regresar a la comarca. Nunca cometí mayor error. No obstante, le escribí una nota a Frodo y le pedí a mi amigo el posadero que se la enviase.
Me alejé a caballo al amanecer y al cabo de una larga marcha llegué a la morada de Saruman. Esta se encuentra lejos en el sur, en Isengard, donde terminan las montañas nubladas, no lejos de la quebrada de Rowan. Y Boromir os dirá que se trata de un gran valle abierto entre las montañas nubladas y las estribaciones septentrionales de Ered Nimrais, las montañas blancas de su país. Pero Isengard es un círculo de rocas desnudas que rodea un valle, como un muro, y en medio de ese valle hay una torre de piedra llamada Orthanc. No fue edificada por Saruman, sino por los hombres de Númenor, en otra época, y es muy elevada y tiene muchos secretos. Sin embargo, no parece ser obra de verdaderos artesanos. Para llegar a ella hay que atravesar necesariamente el círculo de Isengard y en ese círculo hay solo una puerta. Tarde, una noche llegué a esa puerta, como un arco amplio en la pared de roca y muy custodiada. Pero los guardias de la puerta ya habían sido prevenidos y me dijeron que Saruman estaba esperándome. Pasé bajo el arco y la puerta se cerró en silencio a mis espaldas y de pronto tuve miedo, aunque no supe por qué. Seguí a caballo hasta la torre y tomé la escalera que llevaba a Saruman y allí él salió a mi encuentro y me condujo a una cámara alta. Llevaba puesto un anillo en el dedo. Así que has venido, Gandalf, me dijo gravemente, pero parecía tener una luz blanca en los ojos, como si ocultara una risa fría en el corazón. Sí, he venido, dije. He venido a pedir ayuda, Saruman el Blanco, y me pareció que este título lo irritaba. ¿Qué me dices, Gandalf el Gris? Se burló. Ayuda. Pocas veces se ha oído que Gandalf el Gris pidiera ayuda, alguien tan astuto y tan sabio, que va de un lado a otro por las tierras, metiéndose en todos los asuntos, le conciernan o no. Lo miré asombrado. Pero si no me engaño, dije, hay cosas ahora que requieren la unión de todas nuestras fuerzas. Es posible, me dijo, pero este pensamiento se te ha ocurrido tarde. ¿Durante cuánto tiempo, me pregunto, estuviste ocultándome, a mí, cabeza del concilio, un asunto de la mayor gravedad? ¿Qué te trae de tu escondite en la comarca? Los 9 han salido otra vez, respondí. Han cruzado el río. Así me dijo Radagast. Radagast el pardo, rió Saruman y no ocultó su desprecio. Radagast, el domesticador de pajaritos. Radagast el simple. Radagast el tonto. Sin embargo, la inteligencia le alcanzó para interpretar el papel que yo le asigné. Pues has venido y ese era todo el propósito de mi mensaje. Y aquí te quedarás, Gandalf el Gris, y descansarás de tus viajes. Pues yo soy Saruman el sabio, Saruman el hacedor de anillos, Saruman el multicolor. Lo miré entonces y vi que sus ropas, que habían parecido blancas, no lo eran, pues estaban tejidas con todos los colores, y cuando él se movía las ropas refulgían, como irisadas, confundiendo la vista. Me gusta el blanco, le dije. El blanco, se mofó. Está bien para el principio. La ropa blanca puede teñirse. La página blanca puedes cubrirla de letras. La luz blanca puede quebrarse. Y entonces ya no es blanca, dije. Y aquel que quiebra algo para averiguar qué es, ha abandonado el camino de la sabiduría. No necesitas hablarme como a uno de esos simplones que tienes por amigos, dijo. No te he hecho venir para que me instruyas, sino para darte una posibilidad. Se puso de pie y comenzó a declamar como si estuviera diciendo un discurso ensayado muchas veces. Los días antiguos han terminado. Los días medios ya están pasando. Los días jóvenes comienzan ahora. El tiempo de los elfos ha quedado atrás, pero el nuestro está ya muy cerca, el mundo de los hombres, que hemos de gobernar. Pero antes necesitamos poder, para ordenarlo todo como a nosotros nos parezca y alcanzar ese bien que solo los sabios entienden. Saruman se acercó y me habló en voz más baja. Y escucha, Gandalf, mi viejo amigo y asistente. Digo nosotros, y podrá ser nosotros, si te unes a mí. Un nuevo poder está apareciendo. Ya no podemos poner nuestras esperanzas en los elfos o el moribundo Númenor. Contra ese poder no nos servirán los aliados y métodos de antes. Hay una sola posibilidad para ti, para nosotros. Tenemos que unirnos a ese poder. Es el camino de la prudencia, Gandalf. Hay esperanzas de ese modo. La victoria del poder está próxima y habrá grandes recompensas para quienes lo ayuden. A medida que el poder crezca, también crecerán los amigos probados, y los sabios como tú y yo podríamos con paciencia llegar al fin a dominarlo, a gobernarlo. Podemos tomarnos tiempo, podemos esconder nuestros designios, deplorando los males que se cometan al pasar, pero aprobando las metas elevadas y últimas. Conocimiento, dominio, orden, todo lo que hasta ahora hemos tratado en vano de alcanzar, entorpecidos más que ayudados por nuestros perezosos o débiles amigos. No tiene por qué haber, no habrá ningún cambio real en nuestros designios, solo en nuestros medios.
Saruman, dije, he oído antes discursos parecidos, pero solo en boca de los emisarios que Mordor envía para engañar a los ignorantes. No puedo pensar que me hayas hecho venir de tan lejos solo para fatigarme los oídos. Saruman me miró de soslayo, e hizo una pausa, reflexionando. Bueno, ya veo que este sabio camino no te parece recomendable, dijo. No todavía. No si pudiésemos arbitrar otros medios mejores. Se acercó y me puso una larga mano sobre el brazo. ¿Y por qué no, Gandalf? Murmuró. ¿Por qué no? El anillo soberano. Si pudiéramos tenerlo, el poder pasaría a nosotros. Por eso en verdad te hice venir. Pues tengo muchos ojos a mi servicio y creo que sabes dónde está ahora ese precioso objeto, ¿no es así? ¿Por qué si no? Preguntan los 9 por la comarca, ¿y qué haces tú en ese sitio? Y mientras esto decía una codicia que no pudo ocultar le brilló de pronto en los ojos. Saruman, le dije, apartándome de él, solo una mano por vez puede llevar el único, como tú sabes, de modo que no te molestes en decir nosotros. Pero no te lo daré, no, ni siquiera te daré noticias sobre él, ahora que sé lo que piensas. Eras jefe del concilio, pero al fin te sacaste la máscara. Bueno, las posibilidades son, parece, someterme a Sauron, o a ti. No me interesa ninguna de las dos. No tienes otra cosa que ofrecerme. Sí, dijo. No esperé que mostraras mucha sabiduría, ni aun para tu propio beneficio, pero te di la posibilidad de que me ayudaras por tu propia voluntad, evitándote así dificultades y sinsabores. La tercera solución es que te quedes aquí, hasta el fin. Hasta el fin. Hasta que me reveles dónde está el único. Puedo encontrar medios de persuadirte. O hasta que se lo encuentre, a pesar de ti, y el soberano tenga tiempo para asuntos de importancia menor, pensar por ejemplo cómo retribuir adecuadamente a Gandalf el Gris por tantos estorbos e insolencias. Quizá no sea ese un asunto de importancia menor, dije, pero Saruman se rió de mí, pues mis palabras no tenían ningún sentido, y él lo sabía. Me tomaron y me encerraron solo en lo más alto de Orthanc, en el sitio donde Saruman acostumbraba mirar las estrellas. No hay otro modo de descender que por una estrecha escalera de muchos miles de escalones y parece que el valle estuviera muy lejos allá abajo. Lo miré y vi que la hierba y la hermosura de otro tiempo habían desaparecido y que ahora había allí pozos y fraguas. Lobos y orcos habitaban en Isengard, pues Saruman estaba alistando una gran fuerza y emulando a Sauron, aún no a su servicio. Sobre todas aquellas fraguas flotaba un humo oscuro que se apretaba contra los flancos de Orthanc. Yo estaba solo en una isla rodeada de nubes, no tenía ninguna posibilidad de escapar y mis días eran de amargura. Me sentía traspasado de frío y tenía poco espacio para moverme y me pasaba las horas cavilando sobre la llegada de los jinetes del norte. De que los 9 estaban otra vez activos, no me cabía ninguna duda, aun no teniendo en cuenta las palabras de Saruman, que quizás eran mentiras. Mucho antes de entrar en Isengard me habían llegado noticias en el camino que no podían inducir a error. El destino de mis amigos de la comarca me preocupaba de veras, pero todavía abrigaba alguna esperanza. Y esperaba que Frodo se hubiese puesto enseguida en camino, como le había recomendado en mi carta, y que hubiera llegado a Rivendell antes que comenzara la mortal persecución. Tanto mi temor como mi esperanza resultaron infundados. Pues la raíz de mi esperanza era un hombre gordo en Bree y la raíz de mi temor la astucia de Sauron. Pero los hombres gordos que venden cerveza tienen muchas llamadas que atender y el miedo le atribuye a Sauron un poder que todavía le falta. Pero en el círculo de Isengard, prisionero y solo, no era fácil pensar que los cazadores ante quienes todos habían huido, o caído, fracasarían en la lejana comarca. Yo te vi, gritó Frodo. Caminabas retrocediendo y avanzando. La luna te brillaba en los cabellos. Gandalf se detuvo asombrado y lo miró. Fue solo un sueño, dijo Frodo, pero lo recordé de pronto. Lo había olvidado. Ocurrió hace algún tiempo, después de haber dejado la comarca, me parece. Entonces te llegó tarde, dijo Gandalf, como verás. Yo me encontraba en un verdadero apuro. Y quienes me conocen convendrán en que me he visto pocas veces en una situación parecida y que no la soporto bien. Gandalf el Gris cazado como una mosca en la tela traicionera de una araña. Sin embargo, aun las arañas más hábiles pueden dejar un hilo flojo. Temí al principio, como Saruman sin duda se había propuesto, que Radagast hubiese sucumbido también. Sin embargo, yo no había llegado a distinguir nada malo en la voz o los ojos de Radagast, el día de nuestro encuentro. Si así no hubiese sido, yo no habría ido nunca a Isengard, o habría ido con más cuidado. Eso mismo pensó Saruman y no había confesado sus propósitos y había engañado al mensajero. De cualquier modo hubiera sido inútil tratar de que el honesto Radagast apoyara la traición.
Me buscó de buena fe, y por eso me convenció. Esto fue la ruina del plan de Saruman. Pues Radagast no tenía razones para no hacer lo que yo le había pedido y cabalgó hacia el bosque negro donde contaba con viejos amigos. Y las águilas de las montañas volaron lejos y alrededor y vieron muchas cosas, la concentración de lobos y el alistamiento de orcos, y los 9 jinetes que iban de acá para allá por las tierras, y oyeron rumores de la huida de Gauram. Y enviaron un mensajero para que me llevara esas noticias. Así ocurrió que una noche de luna, ya terminando el verano, Guajir el señor de los vientos, la más rápida de las grandes águilas, llegó de pronto a Ortang, y me encontró de pie en la cima de la torre. Le hablé entonces y me llevó por los aires, antes que Saruman se diera cuenta. Yo ya estaba lejos cuando los lobos y los orcos salieron por las puertas de Isengard en mi persecución. ¿Hasta dónde puedes llevarme?, le dije a Guajir. Muchas leguas, me dijo, pero no hasta el fin de la tierra. Me enviaron a llevar noticias y no cargas. Entonces tendré que conseguir un caballo en tierra, dije, y un caballo de veras rápido, pues nunca en mi vida tuve tanta prisa. Si es así te llevaré a Edoras, donde reside el señor de Rowan, me dijo, pues no está muy lejos. Me alegré, pues en la marca de los jinetes de Rowan, habitan los Rohirrim, los señores de los caballos, y no hay caballos como aquellos que se crían en el valle, entre las montañas nubladas y las blancas. Podemos confiar todavía en los hombres de Rowan, ¿tú crees? Le dije a Guajir, pues la traición de Saruman había debilitado mi confianza. Pagan un tributo de caballos, me respondió, y todos los años mandan muchos a Mordor, o así se dice, pero no han caído aún bajo el yugo. Pero si Saruman se ha vuelto malo, como dices, la ruina de esta gente no podrá tardar mucho. Punto. Poco antes del alba me dejó en tierras de Rowan, y he alargado demasiado mi historia. El resto tendrá que ser más breve. En Rowan descubrí que el mal ya estaba trabajando, las mentiras de Saruman, y el rey no quiso prestar atención a mis advertencias. Me invitó a que tomara un caballo y me fuera, y elegí uno muy a mi gusto, pero poco al suyo. Tomé el mejor caballo de aquellas tierras y nunca he visto nada que se le parezca. Entonces tiene que ser una bestia muy noble, dijo Aragorn, y saber que Sauron recibe tales tributos me entristece más que muchas otras noticias que pudieran parecer peores. No era así cuando estuve por última vez en esa tierra. Ni lo es ahora, lo juraría, dijo Boromir. Es una mentira que viene del enemigo. Conozco a los hombres de Rowan, sinceros y valientes, nuestros aliados, aún viven en las tierras que les dimos hace mucho tiempo. La sombra de Mordor se extiende sobre países lejanos, respondió Aragorn. Saruman ha caído bajo esa sombra. Rowan está sitiada. ¿Quién sabe lo que encontrarás allí, si vuelves alguna vez? No por lo menos eso, dijo Boromir, de que regalan caballos para salvar la vida. Aman tanto a los caballos como a sus familias. Y no sin razón, pues los caballos de la marca de los jinetes vienen de los campos del norte, lejos de la sombra, y la raza de estos animales, como la de los amos, se remonta a los días libres de antaño. Muy cierto, dijo Gandalf. Y hay uno entre ellos que debe de haber nacido en la mañana del mundo. Los caballos de los 9 no podrían competir con él, incansable, rápido como el soplo del viento. Sombra gris lo llaman. Durante el día el pelo le reluce como plata y de noche es como una sombra y pasa inadvertido. Tiene el paso leve. Nunca un hombre lo había montado antes, pero yo lo tomé y lo domé y me llevó tan rápidamente que yo ya había llegado a la comarca cuando Frodo estaba aún en los túmulos, aunque salí de Rowan cuando él dejaba Hobbiton. Pero el miedo crecía en mí mientras cabalgaba. A medida que yo iba hacia el norte me llegaban noticias de los jinetes y aunque les ganaba terreno día a día, siempre estaban delante de mí. Habían dividido las fuerzas, supe, algunas quedaron en las fronteras del este, no lejos del Camino Verde, y otras invadieron la comarca desde el sur. Llegué a Hobbiton y Frodo ya había partido, pero cambié unas palabras con el viejo Gamgee. Demasiadas palabras y pocas pertinentes. Tenía mucho que decirme de los defectos que afligían a los nuevos propietarios de Bolsón Cerrado. No soporto los cambios, dijo, no a mi edad y menos aún los cambios para peor. Cambios para peor, repitió varias veces. Peor es fea palabra, le dije, y espero que no vivas para verlo. Pero entre toda esta charla alcancé a oír al fin que Frodo había dejado Hobbiton una semana antes y que un jinete negro había visitado la loma esa misma noche. Me alejé al galope, asustado. Llegué a los gamos y lo encontré alborotado, activo como un hormiguero que ha sido removido con una vara. Fui a Cricaba y la casa estaba abierta y vacía, pero en el umbral encontré una capa que había sido de Frodo.
Entonces y por un tiempo perdí toda esperanza, no me quedé a recoger noticias que me hubiesen aliviado, y corrí tras las huellas de los jinetes. Eran difíciles de seguir, pues se separaban en muchas direcciones, y al fin me desorienté. Me pareció que uno o dos habían ido hacia Brie y allá fui yo también, pues se me habían ocurrido unas palabras que quería decirle al posadero. Mantecona lo llaman, pensé. Si es culpable de esta demora, le derretiré toda la manteca, asándolo a fuego lento a ese viejo tonto. Él no esperaba menos, pues cuando me vio cayó redondo al suelo y comenzó a derretirse allí mismo. ¿Qué le hiciste?, gritó Frodo, alarmado. Fue realmente muy amable con nosotros e hizo todo lo que pudo. Gandalf rió. No temas, dijo. No muerdo y ladré pocas veces. Tan contento estaba yo con las noticias que le saqué, cuando se le fueron los temblores, que abracé al buen hombre. Yo no entendía cómo habían pasado las cosas, pero supe que habías estado en Bree la noche anterior y que esa misma mañana habías partido con Trancos. Trancos, dije con un grito de alegría. Sí, señor, temo que sí, señor, dijo Mantecona malentendiéndome. No pude impedir que se acercara a ellos y ellos se fueron con él. Actuaron de un modo muy raro todo el tiempo que estuvieron aquí, tercos, diría yo. Asno. Tonto. 3 veces digno y querido Cebadilla, dije. Son las mejores noticias que he tenido desde el solsticio de verano, valen por lo menos una pieza de oro. Que tu cerveza se beneficie con un encantamiento de excelencia insuperable durante 7 años, dije. Ahora puedo tomarme una noche de descanso, la primera desde no sé cuánto tiempo. De modo que pasé allí la noche, preguntándome qué habría sido de los jinetes. En Bree no se habían visto sino 2 o 3, parecía. Aunque esa noche oímos más. 5 por lo menos llegaron del oeste y echaron abajo las puertas y atravesaron Bree como un viento que aúlla, y las gentes de Bree están todavía temblando y esperando el fin del mundo. Me levanté antes del alba y fui tras ellos. No estoy seguro, pero yo diría que fue esto lo que ocurrió. El capitán de los jinetes permaneció en secreto al sur de Bree, mientras 2 de ellos cruzaban la aldea y 4 más invadían la comarca. Pero luego de haber fracasado en Bree y Cricaba, llevaron las noticias al capitán, descuidando un rato la vigilancia del camino, donde solo quedaron los espías. Entonces el capitán mandó a algunos hacia el este, cruzando la región en línea recta, y él y el resto fueron al galope a lo largo del camino, furiosos. Corrí hacia la cima de los vientos y llegué allí antes de la caída del sol en mi segunda jornada desde Bree y ellos ya estaban allí. Se retiraron enseguida, pues sintieron la llegada de mi cólera y no se atrevían a enfrentaría mientras el sol estuviese en el cielo. Pero durante la noche cerraron el cerco y me sitiaron en la cima de la montaña, en el antiguo anillo de Amon-Sul. Fue difícil para mí en verdad. Una luz y una llama semejantes no se habían visto en la cima de los vientos desde las hogueras de guerra de otras épocas. Al amanecer escapé deprisa hacia el norte. No podía hacer otra cosa. Era imposible encontrarte en el desierto, Frodo, y hubiese sido una locura intentarlo con los 9 pisándome los talones. De modo que tenía que confiar en Aragorn. Yo esperaba desviar a algunos de ellos y llegar a Rivendell antes que tú y enviar ayuda. 4 jinetes vinieron detrás de mí, pero se volvieron al cabo de un rato y me pareció que iban hacia el vado. Esto ayudó un poco, pues eran solo 5, no 9, cuando atacaron tu campamento. Llegué aquí al fin siguiendo un camino largo y difícil, remontando el Fontegris y cruzando las landas de Eton y descendiendo desde el norte. Tardé casi 15 días desde la cima de los vientos, pues no es posible cabalgar entre las rocas en las colinas de los Trolls, y despedí al caballo. Lo envié de vuelta a su amo, pero una gran amistad ha nacido entre nosotros y si lo necesito vendrá a mi llamada. Y así sucedió que llegué a Rivendell solo 3 días antes que el anillo y las noticias del peligro que corría ya se conocían aquí, lo que era buena señal. Y esto, Frodo, es el fin de mi relato. Que Elrond y los demás me perdonen que haya sido tan extenso. Pero esto nunca había ocurrido antes, que Gandalf faltara a una cita y no cumpliera lo prometido. Había que dar cuenta de un suceso tan raro al portador del anillo, me parece. Bueno, la historia ya ha sido contada, del principio al fin. Henos aquí reunidos y he aquí el anillo. Pero no estamos más cerca que antes de nuestro propósito. ¿Qué haremos? Hubo un silencio. Luego Elrond habló otra vez. Las noticias que conciernen a Saruman son graves, dijo, pues confiamos en él y está muy enterado de lo que pasa en los concilios. Es peligroso estudiar demasiado a fondo las artes del enemigo, para bien o para mal. Más tales caídas y traiciones, han ocurrido antes. De los relatos que hoy hemos oído, el de Frodo me parece el más raro.
He conocido pocos hobbits, excepto a Bilbo aquí presente, y creo que no es quizás una figura tan solitaria y peculiar como yo había pensado. El mundo ha cambiado mucho desde mis últimos viajes por los caminos del oeste. Las quebradas de los túmulos las conocemos bajo muchos nombres y del bosque viejo se han contado muchas historias. Todo lo que queda de él es un macizo en lo que era la frontera norte. Hubo un tiempo en que una ardilla podía ir de árbol en árbol desde lo que es ahora la comarca hasta las tierras brunas al oeste de Isengard. Por esas tierras yo viajé una vez y conocí muchas cosas extrañas y salvajes. Pero había olvidado a Bombadil, si en verdad este es el mismo que caminaba hace tiempo por los bosques y colinas, y ya era el más viejo de todos los viejos. No se llamaba así a la sazón. Iorwen Ben, Adar lo llamábamos, el más antiguo y el que no tiene padre. Aunque otras gentes lo llamaron de otro modo, fue Forn para los enanos, Oral para los hombres del norte y tuvo muchos otros nombres. Es una criatura extraña, pero quizá debiéramos haberlo invitado a nuestro concilio. No hubiese venido, dijo Gandalf. No habría tiempo aún de enviarle un mensaje y obtener su ayuda. Preguntó Erestor. Parece que tuviera poder aún sobre el anillo. No, yo no lo diría así, respondió Gandalf. Diría mejor que el anillo no tiene poder sobre él. Es su propio amo. Pero no puede cambiar el anillo mismo, ni quitar el poder que tiene sobre otros. Y ahora se ha retirado a una región pequeña, dentro de límites que él mismo ha establecido, aunque nadie puede verlos, esperando quizás a que los tiempos cambien, y no dará un paso fuera de ellos. Sin embargo, dentro de esos límites nada parece amedrentarlo, dijo Erestor. No tomaría él el anillo guardándolo allí, inofensivo para siempre. No, dijo Gandalf, no voluntariamente. Lo haría si la gente libre del mundo llegara a pedírselo, pero no entendería nuestras razones. Y si le diésemos el anillo, lo olvidaría pronto, o más probablemente lo tiraría. No le interesan estas cosas. Sería el más inseguro de los guardianes y esto solo es respuesta suficiente. De cualquier modo, dijo Glorfindel, enviarle el anillo sería solo posponer el día de la sentencia. Vive muy lejos. No podríamos llevárselo sin que nadie sospechara, sin que nos viera algún espía. Y aunque fuese posible, tarde o temprano el Señor de los Anillos descubriría el escondite y volcaría allí todo su poder. Bombadil solo podría desafiar todo ese poder. Creo que no. Creo que al fin, si todo lo demás es conquistado, Bombadil caerá también, el último, así como fue el primero y luego vendrá la noche. Poco sé de Iorwen excepto el nombre, dijo Galdor, pero Glorfindel, pienso, tiene razón. El poder de desafiar al enemigo no está en él, a no ser que esté en la tierra misma. Y sabemos sin embargo que Sauron puede torturar y destruir las colinas. El poder que todavía queda está aquí entre nosotros, en Imladris, o en Círdan de los Puertos, o en Lórien. Pero tienen ellos la fuerza, tendremos nosotros la fuerza de resistir al enemigo, la llegada de Sauron en los últimos días, cuando todo lo demás ya haya sido dominado. Yo no tengo la fuerza, dijo Elrond, ni tampoco ellos. Entonces si la fuerza no basta para mantener el anillo fuera del alcance del enemigo, dijo Glorfindel, solo nos queda intentar dos cosas, llevarlo al otro lado del mar, o destruirlo. Pero Gandalf nos ha revelado que los medios de que nosotros disponemos no podrían destruirlo, dijo Elrond. Y aquellos que habitan más allá del mar no lo recibirán, para mal o para bien pertenece a la Tierra Media. El problema tenemos que resolverlo nosotros, los que aún vivimos aquí. Entonces, dijo Glorfindel, arrojémoslo a las profundidades y que las mentiras de Saruman sean así verdad. Pues es claro que aún en el concilio ha venido siguiendo un camino tortuoso. Sabía que el anillo no se había perdido para siempre, pero deseaba que nosotros lo creyéramos, pues ya estaba codiciándolo. La verdad se oculta a veces en la mentira. Estaría seguro en el mar. No seguro para siempre, dijo Gandalf. Hay muchas cosas en las aguas profundas y los mares y las tierras pueden cambiar. Y nuestra tarea aquí no es pensar en una estación, o en unas pocas generaciones de hombres, o en una época pasajera del mundo. Tenemos que buscar un fin definitivo a esta amenaza, aunque no esperemos encontrarlo. No lo encontraremos en los caminos que van al mar, dijo Galdor. Si se cree que llevárselo a Eorwen es demasiado peligroso, en la huida hacia el mar hay ahora un peligro mucho mayor. El corazón me dice que Sauron esperará que tomemos el camino del oeste, cuando se entere de lo ocurrido. Se enterará pronto. Los 9 han quedado a pie, es cierto, pero esto no nos da más que un respiro, hasta que encuentren 9 cabalgaduras y más rápidas. Solo la menguante fuerza de Gondor se alza ahora entre él y una marcha de conquista a lo largo de las costas, hacia el norte,
Y si viene y llega a apoderarse de las torres blancas y los puertos, es posible que los elfos ya no puedan escapar a las sombras que se alargan sobre la Tierra Media. Esa marcha será impedida por mucho tiempo, dijo Boromir. Gondor mengua, dices. Pero se mantiene en pie, y aun declinante, la fuerza de Gondor es todavía poderosa. Y sin embargo ya no es capaz de parar a los 9, dijo Galdor. Y el enemigo puede encontrar otros caminos que Gondor no vigila. Entonces, dijo Erestarhei, solo dos rumbos, como Glorfindel ya ha dicho, esconder el anillo para siempre, o destruirlo. Pero los dos están más allá de nuestro alcance. ¿Quién nos resolverá este enigma? Nadie aquí puede hacerlo, dijo Elrond gravemente. Al menos nadie puede decir qué pasará si tomamos este camino o el otro. Pero ahora creo saber ya qué camino tendríamos que tomar. El occidental parece el más fácil. Por lo tanto hay que evitarlo. Lo vigilarán. Los elfos han huido a menudo por ese camino. Ahora, en circunstancias extremas, hemos de elegir un camino difícil, un camino imprevisto. Esa es nuestra esperanza, si hay esperanza, ir hacia el peligro, ir a Mordor. Tenemos que echar el anillo al fuego. Hubo otro silencio. Frodo, aún en aquella hermosa casa, que miraba a un valle soleado, de donde llegaba un arrullo de aguas claras, sintió que una oscuridad mortal le invadía el corazón. Boromir se agitó en el asiento y Frodo lo miró. Tamborileaba con los dedos sobre el cuerno y fruncía el ceño. Al fin habló. No entiendo todo esto, dijo. Saruman es un traidor, pero no tuvo ni una chispa de sabiduría. ¿Por qué habláis siempre de ocultar y destruir? ¿Por qué no pensar que el gran anillo ha llegado a nuestras manos para servirnos en esta hora de necesidad? Llevando el anillo, los señores de los libres podrían derrotar al enemigo. Y esto es lo que él teme, a mi entender. Los hombres de Gondor son valientes y nunca se someterán, pero pueden ser derrotados. El valor necesita fuerza ante todo y luego un arma. Que el anillo sea vuestra arma, si tiene tanto poder como pensáis. Tomadlo y marchad a la victoria. Ay, no, dijo Elrond. No podemos utilizar el anillo soberano. Esto lo sabemos ahora demasiado bien. Le pertenece a Sauron, pues él lo hizo solo y es completamente maléfico. La fuerza del anillo, Boromir, es demasiado grande para que alguien lo maneje a voluntad, salvo aquellos que ya tienen un gran poder propio. Pero para ellos encierra un peligro todavía más mortal. Basta desear el anillo para que el corazón se corrompa. Piensa en Saruman. Si cualquiera de los sabios derrocara con la ayuda del anillo al señor de Mordor, empleando las mismas artes que él, terminaría instalándose en el trono de Sauron y un nuevo señor oscuro aparecería en la tierra. Y esta es otra razón por la que el anillo tiene que ser destruido, en tanto esté en el mundo será un peligro aún para los sabios. Pues nada es malo en un principio. Ni siquiera Sauron lo era. Temo tocar el anillo para esconderlo. No tomaré el anillo para utilizarlo. Ni yo tampoco, dijo Gandalf. Boromir los miró con aire de duda, pero asintió inclinando la cabeza. Que así sea entonces, dijo. La gente de Gondor tendrá que confiar en las armas ya conocidas. Y al menos mientras los sabios guarden el anillo, seguiremos luchando. Quizá la espada sea capaz aún de contener la marea, si la mano que la esgrime no solo ha heredado un arma sino también el nervio de los reyes de los hombres. ¿Quién puede decirlo? Dijo Aragorn. La pondremos a prueba algún día. Que ese día no tarde, dijo Boromir. Pues aunque no pido ayuda la necesitamos. Nos animaría saber que otros luchan también con todos los medios de que disponen. Anímate, entonces, dijo Elrond. Pues hay otros poderes y reinos que no conoces, que están ocultos para ti. El caudal del Anduin el Grande baña muchas orillas antes de llegar a Argonath y a las puertas de Gondor. Aún así podría convenir a todos, dijo Gloin el enano, que todas estas fuerzas se unieran y que los poderes de cada uno se utilizaran de común acuerdo. Puede haber otros anillos, menos traicioneros, a los que podríamos recurrir. Los 7 están perdidos para nosotros, si Balin no ha encontrado el anillo de Throw, que era el último. Nada se ha sabido de él desde que Throw pereció en Moria. En verdad, puedo revelar ahora que uno de los motivos del viaje de Balin era la esperanza de encontrar ese anillo. Balin no encontrará ningún anillo en Moria, dijo Gandalf. Throw se lo dio a su hijo Thrain, pero Thrain no se lo dio a Thorin. Se lo quitaron a Thrain torturándolo en los calabozos de Dol Guldur. Llegué demasiado tarde. Ah, ay, gritó Gloin. ¿Cuándo será el día de nuestra venganza? Pero todavía quedan los 3. ¿Qué hay de los 3 anillos de los elfos? Anillos muy poderosos, dicen. No los guardan consigo los señores de los elfos. Sin embargo, ellos también fueron hechos por el Señor Oscuro tiempo atrás. Están ociosos. Veo señores de los elfos aquí. No dirán nada. Los elfos no respondieron. No me has oído, Gloin. Dijo Elrond.
Los tres no fueron hechos por Sauron, ni siquiera llegó a tocarlos alguna vez. Pero de ellos no es permitido hablar. Aunque algo diré, en esta hora de dudas. No están ociosos. Pero no fueron hechos como armas de guerra o conquista, no es ese el poder que tienen. Quienes los hicieron no deseaban ni fuerza ni dominio ni riquezas, sino el poder de comprender, crear y curar, para preservar todas las cosas en cierta medida, y con dolor. Pero todo lo que haya sido alcanzado por quienes se sirven de los tres se volverá contra ellos, y Sauron leerá en las mentes y los corazones de todos, si recobra el único. Habría sido mejor que los tres nunca hubieran existido. Esto es lo que Sauron pretende. Pero ¿qué sucederá si el anillo soberano es destruido, como tú aconsejas? Preguntó Gloin. No lo sabemos con seguridad, respondió Elrond tristemente. Algunos esperan que los tres anillos, que Sauron nunca tocó, se liberen entonces y quienes gobiernen los anillos podrían curar así las heridas que el único ha causado en el mundo. Pero es posible también que cuando el único desaparezca, los tres se malogren y que junto con ellos se marchiten y olviden muchas cosas hermosas. Eso es lo que creo. Sin embargo, todos los elfos están dispuestos a correr ese riesgo, dijo Glorfindel, si pudiéramos destruir el poder de Sauron y librarnos para siempre del miedo a que domine el mundo. Así volvemos otra vez a la destrucción del anillo, dijo Erestor, y sin embargo no estamos más cerca. ¿De qué fuerza disponemos para encontrar el fuego en que fue forjado? Es el camino de la desesperación. De la locura, podría decir, si la larga sabiduría de Elrond no me lo impidiese. Desesperación, o locura, dijo Gandalf. No desesperación, pues solo desesperan aquellos que ven el fin más allá de toda duda. Nosotros no. Es sabiduría reconocer la necesidad, cuando todos los otros cursos ya han sido considerados, aunque pueda parecer locura a aquellos que se atan a falsas esperanzas. Bueno, que la locura sea nuestro manto, un velo en los ojos del enemigo. Pues él es muy sagaz y mide todas las cosas con precisión, según la escala de su propia malicia. Pero la única medida que conoce es el deseo, deseo de poder, y así juzga todos los corazones. No se le ocurrirá nunca que alguien pueda rehusar el poder, que teniendo el anillo queramos destruirlo. Si nos ponemos en meta, confundiremos todas sus conjeturas. Al menos por un tiempo, dijo Elrond. Hay que tomar ese camino, pero recorrerle será difícil. Y ni la fuerza ni la sabiduría podrían llevarnos muy lejos. Los débiles pueden intentar esta tarea con tantas esperanzas como los fuertes. Sin embargo, así son a menudo los trabajos que mueven las ruedas del mundo. Las manos pequeñas hacen esos trabajos porque es menester hacerlos, mientras los ojos de los grandes se vuelven a otra parte. Muy bien, señor Elrond, dijo Bilbo de pronto. No digas más. El propósito de tu discurso es bastante claro. Bilbo el Hobbit tonto comenzó este asunto y será mejor que Bilbo lo termine, o que termine él mismo. Yo estaba muy cómodo aquí, ocupado en mi obra. Si quieres saberlo, en estos días estoy escribiendo una conclusión. Había pensado poner, y desde entonces vivió feliz hasta el fin de sus días. Era un buen final, aunque se hubiera usado antes. Ahora tendré que alterarlo. No parece que vaya a ser verdad, y de todos modos es evidente que habrá que añadir otros varios capítulos, si vivo para escribirlos. Es muy fastidioso. ¿Cuándo he de ponerme en camino? Boromir miró sorprendido a Bilbo, pero la risa se le apagó en los labios cuando vio que todos los otros miraban con grave respeto al viejo hobbit. Solo Gloin sonreía, pero la sonrisa le venía de viejos recuerdos. Por supuesto, mi querido Bilbo, dijo Gandalf. Si tú iniciaste realmente este asunto, tendrás que terminarlo. Pero sabes muy bien que decir he iniciado es de una pretensión excesiva para cualquiera, y que los héroes desempeñan siempre un pequeño papel en las grandes hazañas. No tienes por qué inclinarte. Sabemos que tus palabras fueron sinceras, y que bajo esa apariencia de broma nos hacías un ofrecimiento valeroso. Pero que supera tus fuerzas, Bilbo. No puedes empezar otra vez, el problema ha pasado a otras manos. Si aún tienes necesidad de mi consejo, te diría que tu parte ha concluido, excepto como cronista. Termina el libro, y no cambies el final. Todavía hay esperanzas de que sea posible. Pero prepárate a escribir una continuación, cuando ellos vuelvan. Bilbo rió. No recuerdo que me hayas dado antes un consejo agradable, dijo. Como todos tus consejos desagradables han resultado buenos, me pregunto si este no será malo. Sin embargo, no creo que me quede bastante fuerza o suerte como para tratar con el anillo. Ha crecido y yo no. Pero dime, ¿a quién te refieres cuando dices ellos? A los mensajeros que llevarán el anillo. Exactamente. ¿Y quiénes serán? Eso es lo que el concilio ha de decidir, me parece, y ninguna otra cosa. Los elfos se alimentan de palabras y los enanos soportan grandes fatigas. Yo soy solo un viejo hobbit y extraño el almuerzo.
¿Se te ocurren algunos nombres? ¿O lo dejamos para después de comer? Nadie respondió. Sonó la campana del mediodía. Nadie habló tampoco ahora. Frodo echó una ojeada a todas las caras, pero no lo miraban a él. Todo el concilio bajaba los ojos, como sumido en profundos pensamientos. Sintió que un gran temor lo invadía, como si estuviese esperando una sentencia que ya había previsto hacía tiempo, pero que no deseaba oír. Un irresistible deseo de descansar y quedarse a vivir en Rivendell junto a Bilbo le colmó el corazón. Al fin habló haciendo un esfuerzo y oyó sorprendido sus propias palabras, como si algún otro estuviera sirviéndose de su vocecita. Yo llevaré el anillo, dijo, aunque no sé cómo. Elrond alzó los ojos y lo miró y Frodo sintió que aquella mirada penetrante le traspasaba el corazón. Si he entendido bien todo lo que he oído, dijo Elrond, creo que esta tarea te corresponde a ti, Frodo, y, si tú no sabes cómo llevarla a cabo, ningún otro lo sabrá. Esta es la hora de quienes viven en la comarca, de quienes dejan los campos tranquilos para estremecer las torres y los concilios de los grandes. ¿Quién de todos los sabios pudo haberlo previsto? Y si son sabios, ¿por qué esperarían saberlo, antes que sonara la hora? Pero es una carga pesada. Tan pesada que nadie puede pasársela a otro. No la pongo en ti. Pero si tú la tomas libremente, te diré que tu elección es buena. Y aunque todos los poderosos amigos de los elfos de antes, Ador, Urin y Turin y Beron mismo aparecieran juntos aquí, tu lugar estaría entre ellos. Pero seguramente usted no lo enviará solo, señor. Gritó Sam, que ya no pudo seguir conteniéndose y saltó desde el rincón donde había estado sentado en el suelo. No, por cierto, dijo Elrond volviéndose hacia él con una sonrisa. Tú lo acompañarás al menos. No parece fácil separarte de Frodo, aunque él haya sido convocado a un concilio secreto y tú no. Sam se sentó, enrojeciendo y murmurando. En bonito enredo nos hemos metido, señor Frodo. Dijo moviendo la cabeza. 3. El anillo va hacia el sur. Más tarde ese día los hobbits tuvieron una reunión privada en el cuarto de Bilbo. Merry y Pippin se mostraron indignados cuando supieron que Sam se había metido de rondón en el concilio y había sido elegido como compañero de Frodo. Es muy injusto, dijo Pippin. En vez de expulsarlo y ponerlo en cadenas, Elrond lo recompensa por su desfachatez. Recompensa, dijo Frodo. No podría imaginar un castigo más severo. No piensas en lo que dices, condenado a hacer un viaje sin esperanza, una recompensa. Ayer soñé que mi tarea estaba cumplida y que podía descansar aquí un rato, quizá para siempre. No me sorprende, dijo Merry, y ojalá pudieras. Pero estábamos envidiando a Sam, no a ti. Si tú tienes que ir, sería un castigo para cualquiera de nosotros quedarnos atrás, aún en Rivendell. Hemos recorrido un largo camino juntos y hemos pasado momentos difíciles. Queremos continuar. Es lo que yo quería decir, continuó Pippin. Nosotros los hobbits tenemos que mantenernos unidos y eso haremos. Partiré contigo, a menos que me encadenen. Tiene que haber alguien con inteligencia en el grupo. En ese caso no creo que te elijan, Peregrine Took, dijo Gandalf asomando la cabeza por la ventana, que estaba cerca del suelo. Pero no tenéis por qué estar preocupados. Nada se ha decidido aún. Nada se ha decidido, exclamó Pippin. Entonces, ¿qué estuvisteis haciendo, encerrados durante horas? Hablando, dijo Bilbo. Había mucho que hablar y todos escucharon algo que los dejó boquiabiertos. Hasta el viejo Gandalf. Creo que las breves noticias que dio Legolas sobre Gollum le cayeron como un balde de agua fría, aunque no hizo comentarios. Estás equivocado, dijo Gandalf. No prestaste atención. Ya me lo había dicho Guahir. Quienes dejaron boquiabiertos a los otros, como tú dices, fueron tú y Frodo. Yo fui el único que no se sorprendió. Bueno, de todos modos, dijo Bilbo, nada se decidió aparte de la elección del pobre Frodo y Sam. Este final me lo temí siempre, si yo quedaba descartado. Pero pienso que Elrond enviará una partida numerosa cuando tenga los primeros informes. ¿Han partido ya, Gandalf? Sí, dijo el mago, ya han salido algunos exploradores y mañana irán más. Elrond está enviando elfos y se pondrán en contacto con los montaraces y quizá con la gente de Tranduil en el Bosque Negro. Y Aragorn ha partido con los hijos de Elrond. Se hará una batida en varias leguas a la redonda antes de decidir la primera movida. De modo que anímate, Frodo. Quizá te quedes aquí un tiempo largo. Ah, dijo Sam con aire sombrío. Bastante largo como para que llegue el invierno. Eso es inevitable, dijo Bilbo, y en parte tu culpa, querido Frodo, insististe en esperar mi cumpleaños. Curiosa celebración, diría yo. No es en verdad el día que yo hubiese elegido para que los S.B. entraran en Bolsón Cerrado.
Y esta es la situación ahora, no puedes esperar hasta la primavera y no puedes salir antes que lleguen los informes. Me temo que esa sea justamente tu suerte. Cuando el viento comienza a morder y las piedras crujen en la noche helada de charcos negros y árboles desnudos, no es bueno viajar por tierras ásperas. Yo también temo que esa sea la suerte de Frodo, dijo Gandalf. No podemos partir hasta que sepamos algo de los jinetes. Pensé que habían sido destruidos en la crecida. Los espectros del anillo no pueden ser destruidos con tanta facilidad, dijo Gandalf. Llevan en ellos el poder del amo y resisten o caen junto con él. Esperamos que hayan quedado todos a pie y sin disfraces, de modo que durante un tiempo serán menos peligrosos, pero no lo sabemos bien todavía. Entretanto, Frodo, trata de olvidar tus dificultades. No sé si puedo hacer algo que te sirva de ayuda, pero te soplaré un secreto. Alguien dijo que este grupo necesitaba una inteligencia. Tenía razón. Creo que iré contigo. Tan grande fue la alegría de Frodo al oír este anuncio que Gandalf dejó el alféizar de la ventana, donde había estado sentado, y se sacó el sombrero haciendo una reverencia. Solo dije creo que iré. No cuentes aún con nada. En este asunto, Elrond tendrá mucho que decir y también tu amigo Trancos. Lo que me recuerda que quiero ver a Elrond. No puedo demorarme más. ¿Cuánto tiempo crees que estaré aquí? Le preguntó Frodo a Bilbo una vez que Gandalf se retiró. Oh, no sé. En Rivendell se me van los días sin darme cuenta, dijo Bilbo. Pero bastante tiempo, creo. Podremos tener muchas buenas charlas. ¿Qué te parece si me ayudas con el libro y empiezas el próximo? ¿Has pensado en algún final? Sí, en varios. Todos sombríos y desagradables, dijo Frodo. Oh, eso no sirve, dijo Bilbo. Los libros han de tener un final feliz. ¿Qué te parece este? Y vivieron juntos y felices para siempre. Estaría bien, si eso llegara a ocurrir, dijo Frodo. Ah, dijo Sam. ¿Y dónde vivirán? Es lo que me pregunto a menudo. Durante un rato los hobbits continuaron hablando y pensando en el viaje pasado y en los peligros que les esperaban en el futuro, pero era tal la virtud de la tierra de Rivendell que pronto se sintieron libres de miedos y ansiedades. El futuro, bueno o malo, no fue olvidado, pero ya no tuvo ningún poder sobre el presente. La salud y la esperanza se acrecentaron en ellos y estaban contentos, tomando los días tal como se presentaban, disfrutando de las comidas, las charlas y las canciones. Así el tiempo pasó deslizándose y todas las mañanas eran hermosas y brillantes y todas las noches claras y frescas. Pero el otoño menguaba rápidamente, poco a poco la luz de oro declinaba transformándose en plata pálida y unas hojas tardías caían de los árboles desnudos. Un viento helado empezó a soplar hacia el este desde las montañas nubladas. La luna del cazador crecía en el cielo nocturno y todas las estrellas menores huían. Pero en el horizonte del sur brillaba una estrella roja. Cuando la luna menguaba otra vez, el brillo de la estrella aumentaba, noche a noche. Frodo podía verla desde la ventana, hundida en el cielo, ardiendo como un ojo vigilante que resplandecía sobre los árboles al borde del valle. Los hobbits habían pasado cerca de 2 meses en la casa de Elrond y noviembre se había llevado los últimos jirones del otoño, y concluía diciembre cuando los exploradores comenzaron a volver. Algunos habían ido al norte, más allá del nacimiento del Fontegris, internándose en las landas de Eton, y otros habían ido al oeste y con la ayuda de Aragorn y los montaraces llegaron a explorar las tierras todo a lo largo de la Guada Gris, hasta Tarbat, donde el viejo camino del norte cruzaba el río junto a una ciudad en ruinas. Muchos habían ido al este y al sur y algunos de ellos habían cruzado las montañas entrando luego en el Bosque Negro, mientras que otros habían escalado el paso en las fuentes del río Gladio, descendiendo a las tierras ásperas y atravesando los campos gladios hasta llegar al viejo hogar de Radagast en Rosgobel. Radagast no estaba allí y volvieron cruzando el desfiladero que llamaban Escalera del Arroyo Sombrío. Los hijos de Elrond, Elladan y Elrohir, fueron los últimos en volver. Habían hecho un largo viaje, marchando a la vera del Cauce de Plata hasta un extraño país, pero de sus andanzas no hablaron con nadie excepto con Elrond. En ninguna región habían tropezado los mensajeros con señales o noticias de los jinetes o de otros sirvientes del enemigo. Ni siquiera las águilas de las montañas nubladas habían podido darles noticias frescas. Nada se había visto ni oído de Golan, pero los lobos salvajes continuaban reuniéndose y cazaban otra vez muy arriba del río Grande. 3 de los caballos negros aparecieron ahogados en las aguas crecidas del vado. Más abajo, en las piedras de los rápidos, se encontraron los cadáveres de 5 caballos más y también un manto largo y negro, hecho jirones. De los jinetes negros no había ninguna señal y no se sentía que anduviesen cerca. Parecía que hubieran desaparecido de los territorios del norte.
En todo caso, sabemos qué ocurrió con 8 de los 9, dijo Gandalf. No es prudente estar demasiado seguro, pero me atrevería a creer que los espectros del anillo fueron dispersados y regresaron como pudieron a Mordor, vacíos y sin forma. Si es así, pasará un tiempo antes que reinicien la cacería. El enemigo tiene otros sirvientes, por supuesto. Pero tendrían que hacer todo el camino hasta Rivendell antes que encontraran nuestras huellas. Y si tenemos cuidado será difícil encontrarlas. Pero no podemos retrasarnos más. Elrond les indicó a los hobbits que se acercaran. Miró gravemente a Frodo. Ha llegado la hora, dijo. Si el anillo ha de partir, que sea cuanto antes. Pero que quienes lo acompañan no cuenten con ningún apoyo, ni de guerra ni de fuerzas. Tendrán que entrar en los dominios del enemigo, lejos de toda ayuda. Todavía mantienes tu palabra, Frodo, de que serás el portador del anillo. Sí, dijo Frodo. Iré con Sam. Pues bien, no podré ayudarte mucho, ni siquiera con consejos, dijo Elrond. No alcanzo a ver cuál será tu camino y no sé cómo cumplirás esa tarea. La sombra se ha arrastrado ahora hasta el pie de las montañas y ha llegado casi a las orillas del Fontegris, y bajo la sombra todo es oscuro para mí. Encontrarás muchos enemigos, algunos declarados, otros ocultos, y quizá tropieces con amigos, cuando menos los busques. Mandaré mensajes, tal como se me vayan ocurriendo, a aquellos que conozco en el ancho mundo, pero las tierras han llegado a ser tan peligrosas que algunos se perderán sin duda, o no llegarán antes que tú. Y elegiré los compañeros que irán contigo, siempre que ellos quieran o lo permita la suerte. Tienen que ser pocos, ya que tus mayores esperanzas dependen de la rapidez y el secreto. Aunque contáramos con una tropa de elfos con armas de los días antiguos, solo conseguiríamos despertar el poder de Mordor. La compañía del anillo será de 9 y los 9 caminantes se opondrán a los 9 jinetes malvados. Contigo y tu fiel sirviente irá Gandalf, pues este será el mayor de sus trabajos y quizás el último. En cuanto al resto, representarán a los otros pueblos libres del mundo, elfos, enanos y hombres. Legolas irá por los elfos y Gimli hijo de Gloin por los enanos. Están dispuestos a llegar por lo menos a los pasos de las montañas y quizá más allá. Por los hombres tendrán a Aragorn hijo de Arathorn, pues el anillo de Isildur le concierne íntimamente. Trancos, exclamó Frodo. Sí, dijo Trancos con una sonrisa. Te pido una vez más que me permitas ser tu compañero. Yo te hubiera rogado que vinieras, dijo Frodo, pero pensé que irías a Minas Tirith con Boromir. Iré, dijo Aragorn. Y la espada quebrada será forjada de nuevo antes que yo parta para la guerra. Pero tu camino y el nuestro corren juntos por muchos cientos de millas. Por lo tanto Boromir estará también en la compañía. Es un hombre valiente. Faltan todavía 2, dijo Elrond. Lo pensaré. Quizás encuentre a alguien entre las gentes de la casa que me convenga mandar. Pero entonces no habrá lugar para nosotros. Exclamó Pippin consternado. No queremos quedarnos. Queremos ir con Frodo. Eso es porque no entiendes y no alcanzas a imaginar lo que les espera, dijo Elrond. Tampoco Frodo, dijo Gandalf, apoyando inesperadamente a Pippin. Ni ninguno de nosotros lo ve con claridad. Es cierto que si estos hobbits entendieran el peligro, no se atreverían a ir. Pero seguirían deseando ir, o atreviéndose a ir, y se sentirían avergonzados e infelices. Creo, Elrond, que en este asunto sería mejor confiar en la amistad de estos hobbits que en nuestra sabiduría. Aunque eligieras para nosotros un señor de los elfos, como Glorfindel, los poderes que hay en él no alcanzarían para destruir la torre oscura ni abrirnos el camino que lleva al fuego. Hablas con gravedad, dijo Elrond, pero no estoy seguro. La comarca, presiento, no está libre ahora de peligros y había pensado enviar a estos dos de vuelta como mensajeros y para que trataran allí de prevenir a la gente, de acuerdo con las normas del país. De cualquier modo me parece que el más joven de los dos, Peregrine Took, tendría que quedarse. Me lo dice el corazón. Entonces, señor Elrond, tendrá usted que encerrarme en prisión, o mandarme a casa metido en un saco, dijo Pippin. Pues de otro modo yo seguiría a la compañía. Que sea así entonces. Irás, dijo Elrond y suspiró. La cuenta de 9 ya está completa. La compañía partirá dentro de 7 días. La espada de Elendil fue forjada de nuevo por herreros élficos, que grabaron sobre la hoja el dibujo de 7 estrellas, entre la luna creciente y el sol radiante, y alrededor trazaron muchas runas, pues Aragorn, hijo de Arathorn, iba a la guerra en las fronteras de Mordor. Muy brillante pareció la espada cuando estuvo otra vez completa, era roja a la luz del sol y fría a la luz de la luna y tenía un borde duro y afilado. Y Aragorn le dio un nuevo nombre y la llamó Andúril, llama del oeste.
Aragorn y Gandalf paseaban juntos o se sentaban a hablar del camino y de los peligros que podrían encontrar y estudiaban los mapas historiados y los libros de ciencia que había en casa de Elrond. A veces Frodo los acompañaba, pero estaba contento de poder confiar en ellos como guías y se pasaba la mayor parte del tiempo con Bilbo. En aquellos últimos días los hobbits se reunían a la noche en la sala de fuego y allí entre muchas historias oyeron completa la balada de Beren y Lúthien y la conquista de la Gran Joya, pero de día mientras Merry y Pippin iban de un lado a otro, Frodo y Sam se pasaban las horas en el cuartito de Bilbo. Allí Bilbo les leía pasajes del libro, que parecía aún muy incompleto, o fragmentos de poemas, o tomaba notas de las aventuras de Frodo. En la mañana del último día Frodo estaba a solas con Bilbo y el viejo hobbit sacó de debajo de la cama una caja de madera. Levantó la tapa y buscó dentro. Se te quebró la espada, creo, le dijo a Frodo titubeando y pensé que quizá te interesara tener esta, ¿la conoces? Sacó de la caja una espada pequeña, guardada en una raída vaina de cuero. La desenvainó y la hoja pulida y bien cuidada relució de pronto, fría y brillante. Esta es dardo, dijo y sin mucho esfuerzo la hundió profundamente en una viga de madera. Tómala, si quieres. No la necesitaré más, espero. Frodo la aceptó agradecido. Y aquí hay otra cosa, dijo Bilbo. Y sacó un paquete que parecía bastante pesado para su tamaño. Desenvolvió viejas telas y sacó a la luz una pequeña cota de malla de anillos entrelazados, flexible casi como un lienzo, fría como el hielo, y más dura que el acero. Brillaba como plata a la luz de la luna y estaba tachonada de gemas blancas, y tenía un cinturón de cristal y perlas. Es hermosa, ¿no es cierto? Dijo Bilbo moviéndola a la luz. Y útil además. Es la cota de malla de enano que me dio Thorin. La recuperé en Cavada Grande, antes de salir. Llevo siempre conmigo todos los recuerdos del viaje excepto el anillo. Pero nunca esperé usarla y ahora no la necesito sino para mirarla algunas veces. Apenas sientes el peso cuando la llevas. Parecerá. Bueno, no creo que me quede bien, dijo Frodo. Lo mismo dije yo, continuó Bilbo. Pero no te preocupes por tu apariencia. Puedes usarla debajo de la ropa. Vamos. Tienes que compartir conmigo este secreto. No se lo digas a nadie. Pero me sentiré más feliz si sé que la llevas puesta. Se me ha ocurrido que hasta podría desviar los cuchillos de los jinetes negros, concluyó en voz baja. Muy bien, la tomaré, dijo Frodo. Bilbo le colocó la malla y aseguró a Dardo al cinturón resplandeciente. Luego Frodo se puso encima las viejas ropas manchadas por la vida a la intemperie, pantalones de montar, túnica y chaqueta. Un simple hobby, eso parece ser, dijo Bilbo. Pero ahora hay algo más en ti, que sale a la superficie. Te deseo mucha suerte. Dio media vuelta y miró por la ventana, tratando de tararear una canción. Nunca te lo agradeceré bastante, Bilbo, esto y todas tus bondades pasadas, dijo Frodo. Pues no lo intentes, dijo el viejo hobbit, y volviéndose palmeó a Frodo en la espalda. Uy, gritó. Estás demasiado duro ahora para palmearte. Pero escúchame, los hobbits tienen que estar siempre unidos y especialmente los Bolsón. Todo lo que te pido a cambio es esto, cuídate bien, tráeme todas las noticias que puedas y todas las viejas canciones e historias que encuentres. Haré lo posible por terminar el libro antes que vuelvas. Me gustaría escribir el segundo volumen, si vivo bastante. Se interrumpió y se volvió otra vez a la ventana canturreando. Me siento junto al fuego y pienso en todo lo que he visto. En flores silvestres y mariposas de veranos que han sido. En hojas amarillas y telarañas, en otoños que fueron. La niebla en la mañana, el sol de plata y el viento en mis cabellos. Me siento junto al fuego y pienso cómo el mundo será. Cuando llegue el invierno sin una primavera que yo pueda mirar. Pues hay todavía tantas cosas que yo jamás he visto. En todos los bosques y primaveras hay un verde distinto. Me siento junto al fuego y pienso en las gentes de ayer. Y en gentes que verán un mundo que no conoceré. Y mientras estoy aquí sentado pensando en otras épocas. Espero oír unos pasos que vuelven y voces en la puerta. Era un día frío y gris de fines de diciembre. El viento del este soplaba entre las ramas desnudas de los árboles y golpeaba los pinos oscuros de las lomas. Jirones de nubes se apresuraban allá arriba, oscuras y bajas. Cuando las sombras tristes del crepúsculo comenzaron a extenderse, la compañía se aprestó a partir. Saldrían al anochecer, pues Elrond les había aconsejado que viajaran todo lo posible al amparo de la noche, hasta que estuvieran lejos de Rivendell. No olvidéis los muchos ojos sirvientes de Sauron, dijo. Las noticias de la derrota de los jinetes ya le han llegado sin duda y tiene que estar loco de furia. Pronto los espías pedestres y alados se habrán diseminado por las tierras del norte.
Cuando estéis en camino, guardaos hasta del cielo que se extiende sobre vosotros. La compañía cargó poco material de guerra, pues confiaban más en pasar inadvertidas que en la suerte de una batalla. Aragorn llevaba a Andúril y ninguna otra arma, e iba vestido con ropas de color verde y pardo mohosos, como un jinete del desierto. Boromir tenía una larga espada, parecida a Andúril, pero de menor linaje, y cargaba además un escudo y el cuerno de guerra. Suena alto y claro en los valles de las colinas, dijo, y los enemigos de Gondor ponen pies en polvorosa. Llevándose el cuerno a los labios, Boromir sopló y los ecos saltaron de roca en roca y todos los que en Rivendell oyeron esa voz se incorporaron de un salto. No te apresures a hacer sonar de nuevo ese cuerno, Boromir, dijo Elrond, hasta que hayas llegado a las fronteras de tu tierra y sea necesario. Quizá, dijo Boromir, pero siempre en las partidas he dejado que mi cuerno grite, y aunque más tarde tengamos que arrastrarnos en la oscuridad, no me iré ahora como un ladrón en la noche. Solo Gimli el enano exhibía una malla corta de anillos de acero, pues los enanos soportan bien las cargas, y un hacha de regular tamaño le colgaba de la cintura. Legolas tenía un arco y un carcaj, y en la cintura un largo cuchillo blanco. Los hobbits más jóvenes cargaban las espadas que habían sacado del cúmulo, pero Frodo no disponía de otra arma que dardo y llevaba oculta la cota de malla, como Bilbo se lo había pedido. Gandalf tenía su bastón, pero se había ceñido a un costado la espada élfica que llamaban Glamdring, hermana de Orcrist, que descansa ahora sobre el pecho de Thorin bajo la montaña solitaria. Todos fueron bien provistos por Elrond con ropas gruesas y abrigadas, y tenían chaquetas y mantos forrados de piel. Las provisiones y ropas de repuesto fueron cargadas en un pony, nada menos que la pobre bestia que habían traído de Bree. La estadía en Rivendell lo había transformado de un modo asombroso, le brillaba el pelo y parecía haber recuperado todo el vigor de la juventud. Fue Sam quien insistió en elegirlo, declarando que Bill, así lo llamaba ahora, se iría consumiendo poco a poco si no lo llevaban con ellos. Ese animal casi habla, Bejoy llegaría a hablar si se quedara aquí más tiempo. Me echó una mirada tan elocuente como las palabras del señor Pippin. Si no me dejas ir contigo, Sam, te seguiré por mi cuenta. De modo que Bill sería la bestia de carga, sin embargo era el único miembro de la compañía que no parecía deprimido. Ya se habían despedido de todos en la gran sala junto al fuego y ahora solo estaban esperando a Gandalf, que aún no había salido de la casa. Por las puertas abiertas podían verse los reflejos del fuego y en las ventanas brillaban unas luces tenues. Bilbo estaba de pie y en silencio junto a Frodo, arropado en un manto. Aragorn se había sentado en el suelo y apoyaba la cabeza en las rodillas, solo Elrond entendía de veras qué significaba esta hora para él. Los otros eran como sombras grises en la oscuridad. Sam, junto al pony, se pasaba la lengua por los dientes y miraba amorosamente la sombra de allá abajo donde el río cantaba sobre un lecho de piedras. En este momento no tenía ningún deseo de aventuras. Bill, amigo mío, dijo, no tendrías que venir con nosotros. Podrías quedarte aquí y comerías el heno mejor hasta que crecieran los nuevos pastos. Bill sacudió la cola y no dijo nada. Sam se acomodó el paquete sobre los hombros y repasó mentalmente todo lo que llevaba, preguntándose con inquietud si no habría olvidado algo. El tesoro principal, los utensilios de cocina, la cajita de sal que lo acompañaba siempre y que llenaba cada vez que le era posible. Una buena porción de hierba para pipa, no suficiente, pensaba. Pedernal y yesca, medias de lana, ropa blanca, varias pequeñas pertenencias que Frodo había olvidado y que él había guardado para mostrarlas en triunfo cuando las necesitasen. Lo repasó todo. Cuerda, murmuró. Ninguna cuerda. Y anoche mismo te dijiste, Sam, ¿qué te parece un poco de cuerda? Si no la llevas la necesitarás. Bueno, ya la necesito. No puedo conseguirla ahora. En ese momento Elrond salió con Gandalf y pidió a la compañía que se acercase. He aquí mis últimas palabras, dijo en voz baja. El portador del anillo parte ahora en busca de la montaña del destino. Toda responsabilidad recae sobre él, no librarse del anillo, no entregárselo a ningún siervo de Sauron y en verdad no dejar que nadie lo toque, excepto los miembros del concilio o la compañía y esto en caso de extrema necesidad. Los otros van con él como acompañantes voluntarios, para ayudarlo en esa tarea. Podéis detenemos, o volver, o tomar algún otro camino, según las circunstancias. Cuanto más lejos lleguéis, menos fácil será retroceder, pero ningún lazo ni juramento os obliga a ir más allá de vuestros propios corazones, y no podéis prever lo que cada uno encontrará en el camino. Desleal es aquel que se despide cuando el camino se oscurece, dijo Gimli.
Quizá, dijo Elrond, pero no jure que caminará en las tinieblas quien no ha visto la caída de la noche. Sin embargo, un juramento puede dar fuerzas a un corazón desfalleciente. O destruirlo, dijo Elrond. No miréis demasiado adelante, pero partid con buen ánimo. Adiós y que las bendiciones de los elfos y los hombres y toda la gente libre vayan con vosotros. Que las estrellas os iluminen. Buena suerte, gritó Bilbo tartamudeando de frío. No creo que puedas llevar un diario, Frodo, compañero, pero esperaré a que me lo cuentes todo cuando vuelvas. Y no tardes demasiado. Adiós. Muchos otros de la casa de Elrond los miraban desde las sombras y les decían adiós en voz baja. No había risas ni canto ni música. Al fin la compañía se volvió, desapareciendo en la oscuridad. Cruzaron el puente y remontaron lentamente los largos senderos escarpados que los llevaban fuera del profundo valle de Rivendell, y al fin llegaron a los páramos altos donde el viento siseaba entre los brezos. Luego, echando una mirada al último hogar que centelleaba allá abajo, se alejaron a grandes pasos perdiéndose en la noche. En el vado del Bruinen dejaron el camino y doblando hacia el sur fueron por unas sendas estrechas entre los campos quebrados. Tenían el propósito de seguir bordeando las laderas occidentales de las montañas durante muchas millas y muchos días. La región era más accidentada y desnuda que el valle verde del Río Grande del otro lado de las montañas, en las tierras ásperas. La marcha era necesariamente lenta, pero esperaban escapar de este modo a miradas hostiles. Los espías de Sauron habían sido vistos raras veces en estas extensiones desiertas, y los senderos eran poco conocidos excepto para la gente de Rivendell. Gandalf marchaba delante y con él iba Aragorn, que conocía estas tierras aún en la oscuridad. Los otros lo seguían en fila y Legolas, que tenía ojos penetrantes, cerraba la marcha. La primera parte del viaje fue dura y monótona y Frodo solo guardaría el recuerdo del viento. Durante muchos días sin sol, un viento helado sopló de las montañas del este y parecía que ninguna ropa pudiera protegerlos contra aquellas agujas penetrantes. Aunque la compañía estaba bien equipada, pocas veces sintieron calor, tanto moviéndose como descansando. Dormían inquietos en pleno día, en algún repliegue del terreno o escondiéndose bajo unos arbustos espinosos que se apretaban a los lados del camino. A la caída de la tarde los despertaba quien estuviera de guardia y tomaban la comida principal, fría y triste casi siempre, pues pocas veces podían arriesgarse a encender un fuego. Ya de noche partían otra vez, buscando los senderos que llevaban al sur. Al principio les pareció a los hobbits que aun caminando y trastabillando hasta el agotamiento, iban a paso de caracol y no llegaban a ninguna parte. Pasaban los días y el paisaje era siempre igual. Sin embargo, poco a poco, las montañas estaban acercándose. Al sur de Rivendell eran aún más altas y se volvían hacia el oeste. A los pies de la cadena principal se extendía una tierra cada vez más ancha de colinas desiertas y valles profundos donde corrían unas aguas turbulentas. Los senderos eran escasos y tortuosos y muchas veces los llevaban al borde de un precipicio o a un traicionero pantano. Llevaban 15 días de marcha cuando el tiempo cambió. El viento amainó de pronto y viró al sur. Las nubes rápidas se elevaron y desaparecieron y asomó el sol, claro y brillante. Luego de haber caminado tropezando toda una noche, llegó el alba fría y pálida. Estaban ahora en una loma baja, coronada de acebos. Los troncos de color verde grisáceo parecían estar hechos con la misma piedra de las lomas. Las hojas oscuras relucían y las bayas eran rojas a la claridad del sol naciente. Lejos, en el sur, Frodo alcanzaba a ver los perfiles oscuros de unas montañas elevadas que ahora parecían interponerse en el camino que la compañía estaba siguiendo. A la izquierda de estas alturas había 3 picos. El más alto y cercano parecía un diente coronado de nieve. El profundo y desnudo precipicio del norte estaba todavía en sombras, pero donde lo alcanzaban los rayos oblicuos del sol, el pico llameaba, rojizo. Gandalf se detuvo junto a Frodo y miró amparándose los ojos con la mano. Hemos llegado a los límites de la región que los hombres llaman Aceveda. Muchos elfos vivieron aquí en días más felices, cuando tenía el nombre de Eregion. Hemos hecho 45 leguas a vuelo de pájaro, aunque nuestros pies caminaran otras muchas millas. El territorio y el tiempo serán ahora más apacibles, pero quizá también más peligrosos. Peligroso o no, un verdadero amanecer es siempre bien recibido, dijo Frodo echándose atrás la capucha y dejando que la luz de la mañana le cayera en la cara. Las montañas están frente a nosotros, dijo Pippin. Nos desviamos al este durante la noche. No, dijo Gandalf. Pero ves más lejos a la luz del día. Más allá de esos picos la cadena dobla hacia el sudoeste. Hay muchos mapas en la casa de Elrond, aunque supongo que nunca pensaste en mirarlos. Sí, lo hice, a veces, dijo Pippin, pero no los recuerdo.
Frodo tiene mejor cabeza que yo para estas cosas. Yo no necesito mapas, dijo Gimli, que se había acercado con Legolas y miraba ahora ante él con una luz extraña en los ojos profundos. Esa es la tierra donde trabajaron nuestros padres, hace tiempo, y hemos grabado la imagen de esas montañas en muchas obras de metal y de piedra y en muchas canciones e historias. Se alzan muy altas en nuestros sueños, Varaz, Sirac, Shatur. Solo las vi una vez de lejos en la vigilia, pero las conozco y sé cómo se llaman, pues debajo de ellas está Khazad, Dum, la mina del enano, que ahora, llaman el pozo oscuro, moría en la lengua élfica. Más allá se encuentra Baracimbar, el cuerno rojo, el cruel Caradras, y aún más allá el cuerno de plata y el monte nuboso, Celebril el blanco y Fanuidol el gris, que nosotros llamamos Sirac, Sigil y Bundusatur. Allí las montañas nubladas se dividen y entre los dos brazos se extiende el valle profundo y oscuro que no podemos olvidar, a Sanulvisar, el valle del arroyo sombrío, que los elfos llaman Nandugirion. Hacia ese valle vamos, dijo Gandalf. Si subimos por el paso llamado la Puerta del Cuerno Rojo, en la falda opuesta del Caradras, descenderemos por la escalera del arroyo sombrío al valle profundo de los enanos, allí se encuentran el lago espejo y los helados manantiales del cauce de plata. Oscura es el agua del Keled, Saram, dijo Gimli, frías son las fuentes del Kibil, Nala. Se me encoge el corazón pensando que los veré pronto. Que esa visión te traiga alguna alegría, mi querido enano, dijo Gandalf. Pero hagas lo que hagas, no podremos quedarnos en ese valle. Tenemos que seguir el cauce de plata aguas abajo hasta los bosques secretos y así hasta el río Grande y luego. Hizo una pausa. Sí, ¿y luego qué? Preguntó Merry. Hacia nuestro destino, el fin del viaje, dijo Gandalf. No podemos mirar demasiado adelante. Alegrémonos de que la primera etapa haya quedado felizmente atrás. Creo que descansaremos aquí, no solo hoy sino también esta noche. El aire de Aceveda tiene algo de sano. Muchos males han de caer sobre un país para que olvide del todo a los elfos, si alguna vez vivieron ahí. Es cierto, dijo Legolas. Pero los elfos de esta tierra no eran gente de los bosques como nosotros, y los árboles y la hierba no los recuerdan. Solo oigo el lamento de las piedras, que todavía los lloran. Profundamente cavaron en nosotras, bellamente nos trabajaron, altas nos erigieron, pero han desaparecido. Han desaparecido. Fueron en busca de los puertos mucho tiempo atrás. Aquella mañana encendieron un fuego en un hueco profundo, velado por grandes macizos de acebos, y por vez primera desde que dejaran Rivendell tuvieron un almuerzo, desayuno feliz. No corrieron enseguida a la cama, pues esperaban tener toda la noche para dormir y no partirían de nuevo hasta la noche del día siguiente. Solo Aragorn guardaba silencio, inquieto. Al cabo de un rato dejó la compañía y caminó hasta el borde del hoyo. Allí se quedó a la sombra de un árbol, mirando al sur y al oeste, con la cabeza ladeada como si estuviera escuchando. Luego se volvió y miró a los otros que reían y charlaban. ¿Qué pasa, Francos? Llamó Merry. ¿Qué estás buscando? ¿Echas de menos el viento del este? No, por cierto, respondió Trancos. Pero algo he hecho de menos. He estado en el país de Aceveda en muchas estaciones. Ninguna gente las habita ahora, pero hay animales que viven aquí en todas las épocas, especialmente pájaros. Ahora, sin embargo, todo está callado, excepto vosotros. Puedo sentirlo. No hay ningún sonido en muchas millas a la redonda y vuestras voces resuenan como un eco. No lo entiendo. Gandalf alzó la vista con repentino interés. ¿Cuál crees que sea la razón? Preguntó. Habría otra aparte de la sorpresa de ver a 4 hobbits, para no mencionar el resto, en sitios donde no se ve ni se oye a casi nadie. Ojalá sea así, respondió Trancos. Pero tengo una impresión de acechanza y temor que nunca conocí aquí antes. Entonces tenemos que cuidarnos, dijo Gandalf. Si traes a un montaraz contigo, es bueno prestarle atención, más aún si el montaraz es Aragorn. No hablemos en voz alta. Descansemos tranquilos y vigilemos. Ese día le tocaba a Sam hacer la primera guardia, pero Aragorn se le unió. Los otros se durmieron. Luego el silencio creció de tal modo que hasta Sam lo advirtió. La respiración de los que dormían podía oírse claramente. Los meneos de la cola del pony y los ocasionales movimientos de los cascos se convirtieron en fuertes ruidos. Sam se movía y alcanzaba a oír cómo le crujían las articulaciones. Un silencio de muerte reinaba alrededor y por encima del todo se extendía un cielo azul y claro, mientras el sol ascendía en el este. A lo lejos, en el sur, apareció una mancha oscura que creció y fue hacia el norte como un humo llevado por el viento. ¿Qué es eso, Francos? No parece una nube, le susurró Sam a Aragorn. Aragorn no respondió, tenía los ojos clavados en el cielo.
Pero Sam no tardó en reconocer lo que se acercaba. Bandadas de pájaros, que volaban muy rápidamente y en círculos, yendo de un lado a otro, como buscando algo, y estaban cada vez más próximas. Échate al suelo y no te muevas. Siseó Aragorn, arrastrando a Sam a la sombra de una mata de acebos, pues todo un regimiento de pájaros acababa de desprenderse de la bandada principal y se acercaba volando bajo. Sam pensó que eran una especie de grandes cuervos. Mientras pasaban sobre la loma, en una columna tan apretada que la sombra los seguía oscuramente por el suelo, se oyó un único y ronco graznido. No hasta que los pájaros hubieron desaparecido en la distancia, al norte y al oeste, y el cielo se hubo aclarado otra vez, se incorporó de nuevo Aragorn. Dio un salto entonces y fue a despertar a Gandalf. Regimientos de cuervos negros están volando de aquí para allá entre las montañas, y el Fontegris, dijo y han pasado sobre Aceveda. No son nativos de aquí, son Crevain de Fangorn y de las tierras brunas. No sé qué les ocurre, quizás hay algún problema allá en el sur del que vienen huyendo, pero creo que están espiando la región. He visto además algunos halcones volando alto en el cielo. Pienso que debiéramos partir de nuevo esta misma noche. Aceveda ya no es un lugar seguro para nosotros, es un lugar vigilado. Y en ese caso lo mismo será en la puerta del Cuerno Rojo, dijo Gandalf. Y no alcanzo a imaginar cómo podríamos pasar por allí sin ser vistos. Pero lo pensaremos cuando sea el momento. En cuanto a partir cuando oscurezca, temo que tengas razón. Por suerte nuestro fuego humeó poco y solo quedaban unas brasas cuando vinieron los Crevain, dijo Aragorn. Hay que apagarlo y ya no encenderlo más. Bueno, qué calamidad y qué fastidio, dijo Pippin. Las noticias, no más fuego y caminar otra vez de noche, le habían sido transmitidas tan pronto como despertó poco después de media tarde. Todo a causa de una bandada de cuervos. Yo había estado esperando que esta noche comiésemos bien, algo caliente. Bueno, puedes seguir esperando, dijo Gandalf. Quizá tengas todavía muchos banquetes inesperados. En cuanto a mí me gustaría fumar cómodamente una pipa y calentarme los pies. Sin embargo, de algo al menos estamos seguros, habrá más calor a medida que vayamos hacia el sur. Demasiado calor, no me sorprendería, le murmuró Sam a Frodo. Pero empiezo a pensar que es tiempo de echarle un vistazo a esa montaña de fuego y ver el fin del camino, por así decir. Yo creía al principio que este Cuerno Rojo, o como se llame, sería la montaña, hasta que Gimli nos habló. El lenguaje este de los enanos, para romperle a uno las mandíbulas. Los mapas no le decían nada a Sam y en estas tierras desconocidas todas las distancias parecían tan vastas que él ya había perdido la cuenta. Todo aquel día la compañía permaneció oculta. Los pájaros oscuros pasaron sobre ellos una y otra vez y cuando el sol poniente enrojeció desaparecieron en el sur. Al anochecer, la compañía se puso en marcha y volviéndose ahora un poco al este se encaminaron hacia el lejano Caradras, que era todavía un débil reflejo rojo a la última luz del sol desvanecido. Una tras otra fueron asomando las estrellas blancas, en el cielo que se apagaba. Guiados por Aragorn encontraron un buen sendero. Le pareció a Frodo que eran los restos de un antiguo camino, en otro tiempo ancho y bien trazado, y que iba de Aceveda al paso montañoso. La luna, llena ahora, se alzó por encima de las montañas y difundió una pálida luz en donde las sombras de las piedras eran negras. Muchas de ellas parecían trabajadas a mano, aunque ahora yacían tumbadas y arruinadas en una tierra desierta y árida. Era la hora de frío glacial que precede a la aparición del alba y la luna había descendido. Frodo alzó los ojos al cielo. De pronto vio o sintió que una sombra cruzaba por delante de las estrellas, como si se hubieran apagado un momento y enseguida brillaran otra vez. Se estremeció. ¿Viste algo que pasó por allá arriba? Le susurró a Gandalf. Quizá no era nada, solo un jirón de nube. Se movía rápido entonces, dijo Aragornino con el viento. Ninguna otra cosa ocurrió esa noche. A la mañana siguiente el alba fue todavía más brillante, pero de nuevo hacía mucho frío y ya el viento soplaba otra vez del este. Marcharon 2 noches más, subiendo siempre pero más lentamente a medida que el camino torcía hacia las lomas y las montañas subían acercándose. En la tercera mañana el Caradras se elevaba ante ellos, una cima majestuosa, coronada de nieve plateada, pero de faldas desnudas y abruptas, de un rojo cobrizo, como tinto en sangre. El cielo parecía negro y el sol era pálido. El viento había cambiado ahora al nordeste. Gandalf husmeó el aire y se volvió. El invierno avanza detrás de nosotros, le dijo en voz baja a Aragorn. Las cimas aquellas del norte están más blancas, la nieve ha descendido a las estribaciones. Esta noche estaremos ya a bastante altura, camino del Cuerno Rojo. En ese camino angosto es muy posible que nos vean y quizá nos tiendan alguna trampa, pero creo que el mal tiempo será nuestro peor enemigo.
¿Qué piensas ahora de este itinerario, Aragorn? Frodo alcanzó a oír estas palabras y entendió que Gandalf y Aragorn estaban continuando una discusión que había comenzado mucho antes. Prestó atención, con cierta ansiedad. No pienso nada bueno del principio al fin y tú lo sabes bien, Gandalf, respondió Aragorn. Y a medida que vayamos adelante aumentarán los peligros, conocidos y desconocidos. Pero tenemos que seguir, de nada serviría demorar el cruce de las montañas. Más al sur no hay desfiladeros hasta llegar al paso de Rowan. Desde tus informes sobre Saruman, no me atrae ese camino. ¿Quién sabe a qué bando sirven ahora los mariscales de los señores de los caballos? ¿Quién sabe, en verdad? Dijo Gandalf. Pero hay otro camino, que no es el paso de Caradhras, el camino secreto y oscuro del que ya hablamos una vez. No volvamos a nombrarlo. No todavía. No digas nada a los otros, te lo suplico, no hasta estar seguros de que no hay otro remedio. Tenemos que decidirnos antes de continuar, respondió Gandalf. Entonces consideremos ahora el asunto, mientras los otros descansan y duermen, dijo Aragorn. Al atardecer, mientras los demás concluían el desayuno, Gandalf y Aragorn se hicieron a un lado y se quedaron mirando el Caradhras. Los flancos parecían ahora sombríos y lúgubres y había una nube sobre la cima. Frodo los observaba, preguntándose qué rumbos tomaría la discusión. Por fin los dos volvieron al grupo y Gandalf habló y Frodo supo que habían decidido enfrentar el mal tiempo y los peligros del paso. Se sintió aliviado. No imaginaba que podía ser ese otro camino, oscuro y secreto, pero había bastado que Gandalf lo mencionase para que Aragorn pareciera espantado. Era una suerte que hubieran abandonado ese plan. Por los signos que hemos visto últimamente, dijo Gandalf, temo que estén vigilando la entrada del Cuerno Rojo, y tengo mis dudas sobre el tiempo que está preparándose ahí detrás. Puede haber nieve. Tenemos que viajar lo más rápido posible. Aún así necesitaremos 2 jornadas de marcha para llegar a la cima del paso. Hoy oscurecerá pronto. Partiremos en cuanto estéis listos. Yo añadiría una pequeña advertencia, si se me permite, dijo Boromir. Nací a la sombra de las montañas blancas y algo sé de viajes por las alturas. Antes de descender del otro lado, encontraremos un frío penetrante, si no peor. De nada servirá ocultarnos hasta morir de frío. Cuando dejemos este lugar, donde hay todavía unos pocos árboles y arbustos, cada uno de nosotros ha de llevar un haz de leña, tan grande como le sea posible. Y Bill podrá llevar un poco más, ¿no es cierto, compañero? Dijo Sam. El pony lo miró con aire de pesadumbre. Muy bien, dijo Gandalf. Pero no usaremos la leña. No mientras no haya que elegir entre el fuego y la muerte. La compañía se puso de nuevo en marcha, muy rápidamente al principio, pero pronto el sendero se hizo abrupto y dificultoso, serpeaba una y otra vez subiendo siempre y en algunos lugares casi desaparecía entre muchas piedras caídas. La noche estaba oscura, bajo un cielo nublado. Un viento helado se abría paso entre las rocas. A medianoche habían llegado a las faldas de las grandes montañas. El estrecho sendero bordeaba ahora una pared de acantilados a la izquierda y sobre esa pared los flancos siniestros del Caradhras subían perdiéndose en la oscuridad, a la derecha se abría un abismo de negrura en el sitio en que el terreno caía a pique en una profunda hondonada. Treparon trabajosamente por una cuesta empinada y se detuvieron arriba un momento. Frodo sintió que algo blando le tocaba la mejilla. Extendió el brazo y vio que unos diminutos copos de nieve se le posaban en la manga. Continuaron. Pero poco después la nieve caía apretadamente, arremolinándose ante los ojos de Frodo. Apenas podía ver las figuras sombrías y encorvadas de Gandalf y Aragorn, que marchaban delante a 1 o 2 pasos. Esto no me gusta, jadeó Sam, que venía detrás. No tengo nada contra la nieve en una mañana hermosa, pero prefiero estar en cama cuando cae. Sería bueno que toda esta cantidad llegara a Hobbiton. La gente de allí le daría la bienvenida. Excepto en los páramos altos de la Cuaderna del Norte, las nevadas copiosas eran raras en la comarca y se las recibía como un acontecimiento agradable y una posibilidad de diversión. Ningún hobbit viviente, excepto Bilbo, podía recordar el terrible invierno de 1311, cuando los lobos blancos invadieran la comarca cruzando las aguas heladas del Brandivino. Gandalf se detuvo. La nieve se le acumulaba sobre la capucha y los hombros y le llegaba ya a los tobillos. Esto es lo que me temía, dijo. ¿Qué opinas ahora, Aragorn? También yo lo temía, respondió Aragorn, pero menos que otras cosas. Conozco el riesgo de la nieve, aunque pocas veces cae copiosamente tan al sur, excepto en las alturas. Pero no estamos aún muy arriba, estamos bastante abajo, donde los pasos no se cierran casi nunca en el invierno. Te pregunto si no será una treta del enemigo, dijo Boromir.
Dicen en mi país que él comanda las tormentas en las montañas de sombra que rodean a Mordor. Dispone de raros poderes y de muchos aliados. El brazo le ha crecido de veras, dijo Gimli, si puede traer nieve desde el norte para molestarnos aquí a 300 leguas de distancia. El brazo le ha crecido, dijo Gandalf. Mientras estaban allí detenidos, el viento amainó y la nieve disminuyó hasta cesar casi del todo. Echaron a caminar otra vez. Pero no habían avanzado mucho cuando la tormenta volvió con renovada furia. El viento silbaba y la nieve se convirtió en una seguisca enceguecedora. Pronto aún para Boromir fue difícil continuar. Los hobbits, doblando el cuerpo, iban detrás de los más altos, pero era obvio que no podrían seguir así, si continuaba nevando. Frodo sentía que los pies le pesaban como plomo. Pippin se arrastraba detrás. Aun Gimli, tan fuerte como cualquier otro enano, refunfuñaba tambaleándose. De pronto la compañía hizo alto, como si todos se hubiesen puesto de acuerdo sin que mediara una palabra. De las tinieblas de alrededor les llegaban unos ruidos misteriosos. Quizá no era más que una jugarreta del viento en las grietas y hendiduras de la pared rocosa, pero los sonidos parecían chillidos agudos o salvajes estallidos de risa. Unas piedras comenzaron a caer desde la falda de la montaña, silbando sobre las cabezas de los viajeros o estrellándose en la senda. De cuando en cuando se oía un estruendo apagado, como si un peñasco bajara rodando desde las alturas ocultas. No podemos avanzar más esta noche, dijo Boromir. Que llamen a esto el viento, si así lo desean. Hay voces siniestras en el aire y estas piedras están dirigidas contra nosotros. Yo lo llamaré el viento, dijo Aragorn. Pero eso no quita que hayas dicho la verdad. Hay muchas cosas malignas y hostiles en el mundo que tienen poca simpatía por quienes andan en dos patas, sin embargo no son cómplices de Sauron y tienen sus propios motivos. Algunas estaban en este mundo mucho antes que él. Caradhras era llamado el Cruel y tenía mala reputación, dijo Gimli ya muchos años, cuando aún no se había oído de Sauron en estas tierras. Importa poco quién es el enemigo, si no podemos rechazarlo, dijo Gandalf. ¿Pero qué haremos?, exclamó Pippin, desesperado. Se había apoyado en Merry y Frodo y temblaba de pies a cabeza. O nos detenemos aquí mismo, o retrocedemos, dijo Gandalf. No conviene continuar. Apenas un poco más arriba, si mal no recuerdo, el sendero deja el acantilado y corre por una ancha hondonada al pie de una pendiente larga y abrupta. Nada nos defenderá allí de la nieve, o las piedras, o cualquier otra cosa. Y no conviene volver mientras arrecia la tormenta, dijo Aragorn. No hemos pasado hasta ahora por ningún sitio que nos ofrezca un refugio mejor. Refugio, murmuró Sam. Si esto es un refugio, entonces una pared sin techo es una casa. La compañía se apretó todo lo posible contra la pared de roca. Miraba al sur y cerca del suelo sobresalía un poco y ellos esperaban que los protegiera del viento del norte y las piedras que caían. Pero las ráfagas se arremolinaban alrededor y la nieve descendía en nubes cada vez más espesas. Estaban todos juntos, de espaldas a la pared. Bill el pony se mantenía en pie pacientemente pero con aire abatido frente a los hobbits, resguardándolos un poco. La nieve amontonada no tardó en llegarle a los corvejones y seguía subiendo. Si no hubiesen tenido compañeros de mayor tamaño, los hobbits habrían quedado pronto sepultados bajo la nieve. Una gran somnolencia cayó sobre Frodo, y sintió que se hundía en un sueño tibio y confuso. Pensó que un fuego le calentaba los pies, y desde las sombras al otro lado de las llamas le llegó la voz de Bilbo. No me parece gran cosa tu diario, dijo. Tormentas de nieve el 12 de enero. No había necesidad de volver para traer esa noticia. Pero yo quería descansar y dormir, Bilbo, respondió Frodo con un esfuerzo. Sintió entonces que lo sacudían y recuperó dolorosamente la conciencia. Boromir lo había levantado sacándolo de un nido de nieve. Esto será la muerte de los medianos, Gandalf, dijo Boromir. Es inútil quedarse aquí sentado mientras la nieve sube por encima de nuestras cabezas. Tenemos que hacer algo para salvarnos. Dale esto, dijo Gandalf buscando en sus alforjas y sacando un frasco de cuero. Solo un trago cada uno. Es muy precioso. Es mi rubor, el cordial de Imladris que Elrond me dio al partir. Pásalo. Tan pronto como Frodo hubo tragado un poco de aquel licor tibio y perfumado, sintió una nueva fuerza en el corazón y los miembros libres de aquel pesado letargo. Los otros revivieron también, con una esperanza y un vigor renovados. Pero la nieve no cesaba. Giraba alrededor más espesa que nunca y el viento soplaba con mayor ruido. ¿Qué tal un juego?, preguntó Boromir bruscamente. Parecería que ha llegado el momento de decidirse, el fuego o la muerte, Gandalf. Cuando la nieve nos haya cubierto estaremos sin duda ocultos a los ojos hostiles, pero eso no nos ayudará.
Haz un fuego si puedes, respondió Gandalf. Si hay centinelas capaces de aguantar esta tormenta, nos verán de todos modos, con fuego o sin fuego. Aunque habían traído madera y ramitas por consejo de Boromir, estaba más allá de la habilidad de un elfo o aun de un enano encender una llama que no se apagase en los remolinos de viento o que prendiera en el combustible mojado. Al fin Gandalf mismo intervino, de mala gana. Tomando un leño lo alzó un momento y luego junto con una orden, Nauran Edraith Aman, le hundió en el medio la punta de su vara. Inmediatamente brotó una llama verde y azul y la madera ardió chisporroteando. Si alguien ha estado mirándonos, entonces yo al menos me he revelado a él, dijo. He escrito Gandalf está aquí en unos caracteres que cualquiera podría leer, desde Rivendell hasta las bocas del Anduin. Pero ya poco le importaban a la compañía los centinelas o los ojos hostiles. El resplandor del fuego les regocijaba el corazón. La madera ardía animadamente y aunque todo alrededor sisis, la nieve y un agua enlodada les mojase los pies, se complacían en calentarse las manos al calor del fuego. Estaban de pie, inclinados, en círculo alrededor de las llamitas danzantes. Una luz roja les encendía las caras fatigadas y ansiosas, detrás la noche era como un muro negro. Pero la madera ardía con rapidez y aún caía la nieve. El fuego se apagaba, echaron el último leño. La noche envejece, dijo Aragorn. El amanecer no tardará. Si hay algún amanecer capaz de traspasar estas nubes, dijo Gimli. Boromir se apartó del círculo y clavó los ojos en la oscuridad. La nieve disminuye y amaina el viento. Frodo observó cansadamente los copos que todavía caían saliendo de la oscuridad y revelándose un momento a la luz del fuego moribundo, pero durante largo rato no notó que nevara menos. Luego, de pronto, cuando el sueño comenzaba de nuevo a invadirle, se dio cuenta de que el viento había cesado de veras, y que los copos eran ahora más grandes y escasos. Muy lentamente, una luz pálida comenzó a insinuarse. Al fin la nieve dejó de caer. A medida que aumentaba, la luz iba descubriendo un mundo silencioso y amortajado. Desde la altura del refugio se veían abismos informes y jorobas y cúpulas blancas que ocultaban el camino por donde habían venido, pero unas grandes nubes, todavía pesadas, amenazando nieve, envolvían las cimas más altas. Gimli alzó los ojos y sacudió la cabeza. Caradras no nos ha perdonado, dijo. Tiene todavía más nieve para echárnosla encima, si seguimos adelante. Cuanto más pronto volvamos y descendamos, mejor será. Todos estuvieron de acuerdo, pero la retirada era ahora difícil, quizás imposible. Solo a unos pocos pasos de la ceniza de la hoguera, la capa de nieve era de varios pies, más alta que los hobbits, en algunos sitios el viento la había amontonado contra la pared. Si Gandalf fuera delante de nosotros con una llama, quizá pudiera fundirnos un sendero, dijo Legolas. La tormenta no lo había molestado mucho y era el único de la compañía que aún parecía animado. Si los elfos volaran por encima de las montarías, podrían traernos el sol y salvarnos, contestó Gandalf. Pero necesito materiales para trabajar. No puedo quemar nieve. Bueno, dijo Boromir, cuando las cabezas no saben qué hacer hay que recurrir a los cuerpos, como dicen en mi país. Los más fuertes de nosotros tienen que buscar un camino. Mirad. Aunque ahora todo está cubierto de nieve, nuestro sendero, cuando subíamos, se desviaba en aquella saliente de roca de allí abajo. Fue allí donde la nieve comenzó a pesarnos. Si pudiéramos llegar a ese sitio, quizá fuera más fácil continuar. No estamos a más de 200 yardas, me parece. Entonces vayamos allí, tú y yo, dijo Aragorn. Aragorn era el más alto de la compañía, pero Boromir, apenas más bajo, era más fornido y ancho de hombros. Fue delante y Aragorn lo siguió. Se alejaron, lentamente, y pronto les costó trabajo moverse. En algunos sitios la nieve les llegaba al pecho y muy a menudo Boromir parecía nadar o cavar con los grandes brazos más que caminar. Legolas los observó un rato con una sonrisa en los labios y luego se volvió hacia los otros. Los más fuertes tienen que buscar un camino, dijeron. Pero yo digo, que el labrador empuje el arado, pero elige una nutria para nadar, y para correr levemente sobre la hierba y las hojas, o sobre la nieve. Un elfo. Diciendo esto saltó ágilmente y entonces Frodo notó como si fuese la primera vez, aunque lo sabía desde hacía tiempo, que el elfo no llevaba botas sino el calzado liviano de costumbre y que sus pies apenas dejaban huellas en la nieve. Adiós, le dijo Legolas a Gandalf. Voy en busca del sol. Luego, con la rapidez de un corredor sobre arenas firmes, se precipitó hacia adelante, y alcanzando enseguida a los hombres que se esforzaban en la nieve, saludándolos con la mano los dejó atrás, continuó corriendo y desapareció detrás de la saliente rocosa.
Los otros esperaron apretados unos contra otros, mirando hasta que Boromir y Aragorn fueron dos motas negras en la blancura. Al fin ellos también se perdieron de vista. El tiempo pasó arrastrándose. Las nubes bajaron y unos copos de nieve giraron en el aire, cayendo. Transcurrió quizás una hora, aunque pareció mucho más, y al fin vieron que Legolas regresaba. Al mismo tiempo Boromir y Aragorn reaparecieron muy atrás en la vuelta del sendero y subieron trabajosamente la pendiente. Bueno, exclamó Legolas mientras trepaba corriendo, no he traído el sol. Ella está paseándose por los campos azules del sur y una coronita de nieve sobre la cima del Cuerno Rojo no le incomoda demasiado. Pero traigo un rayo de buena esperanza para quienes están condenados a seguir a pie. La nieve se ha amontonado de veras justo después de la saliente, y allí nuestros hombres fuertes casi mueren enterrados. No sabían qué hacer hasta que volví y les dije que la nieve no era más espesa que un muro. Y del otro lado hay mucha menos nieve, y un poco más abajo es solo un mantillo blanco, bueno para refrescarles los pies a los hobbits. Ah, como dije antes, se quejó Gimli. No era una tormenta ordinaria, sino la mala voluntad de Caradhras. No gusta de los elfos ni de los enanos y acumuló esa nieve para cerrarnos el paso. Pero por suerte tu Caradhras olvidó que venían hombres contigo, dijo Boromir. Y hombres valientes también, si puedo decirlo, aunque unos hombres menores pero con palas hubiesen servido mejor. Sin embargo, hemos abierto un sendero entre la nieve y aquellos que no corren tan levemente como los elfos nos estarán sin duda agradecidos. Pero ¿cómo llegaremos allí abajo, aunque hayáis abierto esa senda? Dijo Pippin, expresando el pensamiento de todos los hobbits. Tened esperanza, dijo Boromir. Estoy cansado, pero todavía me quedan fuerzas y lo mismo Aragorn. Cargaremos a los más pequeños. Los otros se las arreglarán sin duda para seguirnos. Vamos, señor Peregrine. Comenzaré contigo. Levantó al hobbit. Sujétate a mi espalda. Necesitaré de mis brazos, dijo, y se lanzó hacia adelante. Lo siguió Aragorn cargando a Merry. Pippin estaba maravillado de la fuerza de Boromir, viendo el pasaje que había logrado abrir sin otro instrumento que el de sus grandes miembros. Aún ahora, cargado como estaba, echaba nieve a los costados ensanchando la senda para quienes venían detrás. Llegaron al fin a la barrera de nieve. Cruzaba el sendero montañoso como una pared inesperada y desnuda, y el borde superior, afilado, como tallado a cuchillo, se elevaba a una altura 2 veces mayor que Boromir, pero por el medio corría un pasaje que subía y bajaba como un puente. Merry y Pippin fueron depositados en el suelo, del otro lado, y allí esperaron con Legolas a que llegara el resto de la compañía. Al cabo de un rato Boromir volvió trayendo a Sam. Detrás, en el sendero estrecho, pero ahora firme, apareció Gandalf conduciendo a Bill. Gimli venía montado entre el equipaje. Al fin llegó Aragorn, con Frodo. Vinieron por la senda, pero apenas Frodo había tocado el suelo cuando se oyó un gruñido sordo y una cascada de piedras y nieve se precipitó detrás de ellos. La polvareda encegueció casi a la compañía mientras se acurrucaban contra la pared, y cuando el aire se aclaró vieron que el sendero por donde habían venido estaba ahora bloqueado. Basta, basta, gritó Gimli. Nos iremos lo antes posible. Y en verdad con este último golpe la malicia de la montaña pareció agotarse, como si a Caradhras le bastara que los invasores hubiesen sido rechazados y que no se atrevieran a volver. La amenaza de nieve pasó, las nubes empezaron a abrirse y la luz aumentó. Como Legolas había informado, descubrieron que la nieve era cada vez menos espesa, a medida que avanzaban, de modo que hasta los hobbits podían ir a pie. Pronto se encontraron una vez más sobre la cornisa en que terminaba la ladera y donde la noche anterior habían sentido caer los primeros copos de nieve. La mañana no estaba muy avanzada. Volvieron la cabeza y miraron desde aquella altura las tierras más bajas del oeste. Lejos, en los terrenos abruptos que se extendían al pie de la montaña, se encontraba la hondonada donde habían comenzado a subir hacia el paso. A Frodo le dolían las piernas. Estaba helado hasta los huesos y hambriento y la cabeza le daba vueltas cuando pensaba en la larga